Días a todos, bienvenidos a esta jornada. Prepara tu mente para el éxito, eliminar el conflicto y el resentimiento de tu vida en el ámbito laboral. Esta jornada forma parte de un ciclo, es el plan formativo de diálogo social y negociación colectiva que llevamos realizando desde hace unos meses con la financiación del INAEM, del Instituto Aragonés de Empleo. Hay algunos que estáis conectados a través del aula virtual, entonces recordaros un par de cositas que son importantes. Tenéis que haber accedido a la jornada a través del enlace que se os envió por correo electrónico y indicar el nombre y el apellido para que luego se os pueda emitir el certificado si lo queréis. Si no lo habéis hecho así, por favor, salid y volver a entrar, porque si no estáis bien identificados, no se os puede computar como que habéis estado a la jornada ni hacer luego el certificado. Además, es necesario que estéis durante todo el tiempo conectados. Es decir, no apaguéis en ningún momento porque tiene que contabilizaros el tiempo. Ni siquiera en el momento del descanso podéis desconectaros. Tenéis que continuar conectados para que realmente os compute todo el tiempo de la jornada como que habéis estado. Si queréis hacer alguna pregunta, porque los que estáis aquí presenciales con nosotros, pues sí, simplemente preguntáis, interrumpís a Ana, que a Ana además le gusta que le interrumpáis para hacerle preguntas. Los que estáis conectados, cualquier pregunta que tengáis la ponéis por el chat, me la pasarán a mí y entonces la haré yo en vuestro nombre. A las 11:15 o así haremos una pausa café, un poquito por aquello de que la mañana es muy larga y a media mañana hay que recuperar un poquito de fuerzas. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta jornada? Pues bueno, vamos a ver cómo existen conflictos generalmente en el mundo laboral, bueno, aparte de los de la casa, esto está centrado en el mundo laboral. Existen conflictos que de rebote esos conflictos pueden acabar afectando a nuestra salud mental. No somos estancos y por lo tanto cualquier conflicto que tengamos, pues al final si es en casa y nos hemos levantado de mala leche porque el niño ha tirado la leche o cualquier cosa, vamos a llegar al trabajo cabreados. Pero lo mismo, si en el trabajo hemos tenido algún problema, cuando lleguemos a casa vamos a llegar cabreados y al final lo paga quien no debe. Entonces, es necesario, ya que no somos estancos, el aprender a gestionar estos conflictos, el aprender a trabajar bien para que luego esto no nos afecte ni a nuestra salud mental ni a nuestra vida cotidiana. Pero es que además todos estos conflictos, y si no somos capaces de gestionarlos bien, al final nosotros mismos nos vamos retroalimentando y nos vamos poniendo, como se suele decir, palos en las ruedas y nos entorpecemos ese camino hacia el éxito, hacia conseguir lo que queremos, porque somos nosotros mismos los que poco a poco nos vamos llenando de dudas, de problemas y de pensar que no somos capaces de hacerlo. Con esta jornada un poco lo que Ana va a hacer, si no me equivoco y si no que me corrija, es darnos esas herramientas para intentar evitar que esto nos pase. Es decir, conflictos va a haber siempre, vamos a tener que ser capaces de gestionar estos conflictos y el saber cómo gestionarlos o cómo, pues bueno, asumirlos, que a veces pues, no se pueden solucionar, pero hay que asumirlos, nos va a permitir el poder seguir avanzando y el poder alcanzar este éxito. Ana San Román, yo creo que la conocéis casi todos, tiene una amplia experiencia en el ámbito tanto de empresas privadas, organizaciones como instituciones para el desarrollo de directivos. Es una coach excelente y yo creo que no necesita mucha más presentación. Y como en realidad habéis venido a oírla a ella y no a mí, os dejo ya con ella para que empecemos la jornada. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Loreto, como siempre, por tu amable presentación para introducirnos en un tema tan interesante como el que vamos a trabajar esta mañana y tan diferente a todo lo que hemos venido trabajando. Quiero daros las gracias porque tanto los que estáis aquí como los que estáis en casa haber elegido esta mañana estas 5 horas que vamos a compartir y haber dejado pues vuestros despachos, vuestro trabajo, vuestro día a día por elegir estar aquí y hacer posible que esta jornada se pueda realizar. Gracias, como siempre, al Gobierno de Aragón, que da la oportunidad de con la financiación pues que podamos estar trabajando temas que, como muy bien ha dicho Loreto, son muy importantes para nuestra salud mental. Y, por supuesto, muchísimas gracias a COE,
que nos brinda siempre pues, estos espacios, es la que se preocupa de organizar estas jornadas, de que sean estos temas, porque realmente son los temas que en estos momentos ocupan y preocupan a la sociedad. Y vamos a empezar ya, sin más dilación, porque son 5 horas de intenso trabajo mental. Pero sobre todo lo que vamos a trabajar es nuestra mente, para que nuestra mente esté lo más equilibrada posible, para que si hemos de cambiar alguna creencia que nos esté limitando, si hay algo que nos está predisponiendo para ver ese vaso medio vacío y que nos haga estar más tensos, pues vamos a ver si es posible otra forma de pensar, otra forma de mirar y otra forma de afrontar nuestro día a día más centrado en una mirada más positiva, más abundante y con más éxito en nuestras vidas, como cada uno de vosotros entendáis el éxito. Con lo cual, comenzamos. De pie. Ya sabéis que a mí me gusta trabajar siempre en la distancia corta. Desde este momento ya os pido vuestra participación, os pido la forma de enriquecer la jornada, porque yo, como siempre, y ya lo sabéis, me gusta ser facilitadora de todos los que estamos aquí y de todos los que nos estáis siguiendo a través de la pantalla, para que podamos trabajar en equipo. Es decir, cuanto más das, más te llevas, y esto es así, esto no es una frase que se dice mucho en el mundo del coaching, pero es real. Cuanto más estéis dispuestos a trabajar, va a ser un espacio que, como muy bien he dicho, COE nos va a proporcionar para la reflexión, para mirar hacia adentro, algo que no hacemos ya que estamos todos en el día a día, en el corre, corre, tengo prisa, tengo prisa. Bueno, pues vamos a, desde esa parada, os doy ya la bienvenida. Y como siempre digo, yo no tengo para nada, muchas veces se piensa que las personas que somos coach, yo llevo en este mundo, pues he sido pionera en Aragón, porque todavía no había certificaciones aquí en Aragón, tuve que ir a Madrid, y sí que llevo 30 años dedicada al desarrollo directivo integral. Mi visión siempre ha sido holística, integral, en todas las escalas, no solamente las competencias blandas, que hoy en día están tan de moda, pero yo llevo desarrollándolas hace 30 años, pero también desde una mirada muy humanista, es decir, siempre muy holística. Pero lo que no tengo son milagros ni recetas mágicas, pero sí siempre traigo posibilidades de ayuda, de acompañamiento, posibilidades para vuestro progreso profesional, para vuestro progreso personal, desde esa mirada holística completa, porque como muy bien ha dicho Loreto, somos un uno, y los problemas de casa muchas veces los traemos al trabajo, y los problemas de trabajo los llevamos a casa. Entonces, para ver en qué medida podemos ir creciendo, podemos ir esa madeja que muchas veces se enreda, ese ovillo que se enreda en nuestra mente, cómo vamos a poder tirar de él para que se pueda ir desenredando y podamos tener una vida más completa, tanto en nuestro plano personal como en nuestro plano profesional. 3 objetivos muy concretos, más generales, que traigo para esta mañana. Empezar a tomar, para muchos ya las lleváis, pero si hay alguien que en este momento siente que las ha llevado, pero en este momento como que ha perdido las riendas de su vida, que hay algo que está más descontrolado, pues vamos a volver a retomar esas riendas con una serie de claves que aquí vamos a trabajar. Vamos a elegir conscientemente y vamos a abandonar ese piloto automático, esos automatismos que no somos conscientes y vamos viviendo muchas veces. Vamos a ver si somos capaces de vivir esa vida plena a la que todos los que estamos aquí, los que estáis en casa, estamos llamados a llevar. Y tenemos también ese tercer objetivo de condicionar tu mente para traer aquello que deseas en la vida, para superar los grandes retos profesionales y personales. Y unos objetivos más específicos como es crear un entorno que facilite el descubrimiento
eso vamos aquí, en esta mañana, en esta sala, el descubrimiento de la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de desplegar ese potencial que llevamos dentro. Ese potencial que muchas veces no lo hemos desplegado por miedo. Vamos a hablar mucho también del mundo de las emociones. El miedo es lo que nos impide desplegar todo nuestro potencial. 2, vamos a intentar reconocer, detectar y reconocer con qué recursos personales contamos cada uno de nosotros y de nosotras, y vamos a intentar también facilitar pues, la elaboración de un proyecto de vida, de un proyecto personal, profesional, de mejora y proporcionar el soporte para que aquí nos vayamos todos con ese compromiso, porque para ponerlo en práctica, porque no se trata solamente de querer, que es muy importante, estar motivados. Si estamos aquí, habéis acudido porque hay una gran motivación, porque todos queremos tener pues, ese éxito, como cada uno lo entienda, pero no nos basta con el querer. Lo siguiente es un acto de voluntad, nos tiene que acompañar siempre la voluntad firme, el compromiso firme de hacerlo, planes de acción. Y lo primero que ya os voy a pedir que empecemos a trabajar es realmente el éxito no lo vamos a poder conseguir sin tener control sobre nuestra mente. Esa mente que hoy en día vemos que tanto preocupa a la Organización Mundial de la Salud, porque las noticias, yo esta mañana estaba escuchando las noticias, pues cada vez hay más personas con síndrome de Diógenes. Bueno, pues vemos que cada vez hay más alteraciones mentales. Es la gran preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Igual que la enfermedad física, pues se va avanzando, pero sin embargo los casos de salud mental cada vez son más los que se incrementan. Pues vamos a ver si conseguimos tener esa mente serena, esa mente equilibrada, y la vamos preparando para llevar esa vida que queremos llevar. Todo empieza con un fin en la mente y es muy importante que lo que crees, creas. Y como decía Walt Disney, si lo puedes soñar, lo puedes crear. Él en su primer trabajo fue a una editorial de prensa y fue despedido porque le dijeron que no era lo suficientemente imaginativo ni lo suficientemente creativo. Si él hubiera asumido ese feedback, pues no estaríamos ante una persona que ha recibido 17 estatuillas de Oscar, que ha creado, fue visionario creando esos parques temáticos. Y como hemos dicho, si lo puedes soñar, lo puedes crear. Cuando se inauguró el primer parque, el parque de Orlando, pues sus 2 estrechos colaboradores, uno a otro le dijo: qué pena que hoy no esté aquí Walt en la inauguración de esto que es tan maravilloso. Y el otro le contestó: sí, Walt ya estuvo, él lo creó. Con lo cual, qué importante es esa mente imaginativa, ese saber qué es lo que queremos, y vamos a ver cómo la vamos a poder ir trabajando. Bueno, pues aquí sí que ya os pido algo muy importante, que empecemos a hacer equipos. De momento lo vamos a hacer de 2 en 2 para no movilizar mucho la sala, pero luego ya los iremos haciendo de 4 en 4, porque para ese compromiso que os vais a comprometer con vuestro éxito personal, me gustaría saber que empezarais a definir qué es el éxito para vosotros al margen de esas definiciones que puedan venir, o esa idea de, pues para mí es tener dinero o para mí es triunfar en los negocios. No, ¿qué es el éxito? Yo luego os voy a decir lo que es para mí, que está en la siguiente diapositiva, pero yo quiero que empecéis ya trabajando, compartiendo esa idea de lo que aquí habéis venido buscando. Yo consideraré que he tenido éxito en mi vida si consigo esto. Sí, esa sería la fórmula, y lo compartimos con la compañera de al lado, si alguno está solo, pues de 2 en 2, y esta va a ser la forma de empezar ya a trabajar. Son 9:15. Yo os voy a dar 15 minutos para que podáis elaborar bueno, esa definición
o no ni larga, sino simplemente qué es para cada uno de vosotros, que para cada uno de vosotros va a ser algo distinto. Los que estáis en casa, por favor, también empezar a compartir y a escribir o a formular vuestra fórmula del éxito personal, porque lo que yo os diga a lo mejor no os va a servir. Quiero que sea vuestro para que lo que aquí escribáis luego os comprometáis a llevarlo al plano de la acción. 9:15, tenemos 15 minutos para compartirlo con el compañero. Podemos empezar ya, porque el tiempo es lo más valioso y lo vamos a gestionar muy bien a lo largo de esta mañana. Gracias. Una segunda parte de la dinámica, una vez que lo hayáis definido, formuláis, sé que tengo éxito cuando, primero lo que es para vosotros de la definición, pero luego 3 o 4 autoafirmaciones de sé que tengo éxito cuando, sé que tengo éxito cuando, bueno, pues cuando consigo un nuevo cliente, cuando mi cuenta de resultados ha aumentado en un 30%, cada uno lo que considere que para él es el éxito. Cuantas más salgan, mejor, pero por lo menos tienen que salir 3 o 4, ¿eh? Vale.
Solo cada una de ellas de identidad Nos quedan 5 minutos. Por favor, compartir y hacer ya esas autoafirmaciones de cuándo sé que yo he tenido éxito o cuándo sé que estoy teniendo éxito en presente. ¿Mm? El objetivo de esta dinámica es tomar conciencia, elevar conciencia de lo que es el éxito para cada uno de vosotros, al margen de lo que nos diga la sociedad, al margen de los estándares que hay fuera. Vamos a mirar qué hacia adentro, qué es para ti. Esa es la clave. 2, identificar, por favor, qué obstáculos os podéis encontrar en lo que es importante para vosotros, en lo que es el éxito para vosotros. Eso también es claro, porque a lo mejor dice, yo sabré que tengo éxito cuando tenga un negocio, pero ¿qué obstáculos te vas a encontrar? Esto también es importante para que vayamos ya poniendo foco. Tomamos conciencia y para que empecemos a vivir ya la vida profesional, empresarial, que queremos vivir, personal. Tomamos conciencia también de esos obstáculos, muy importante. Y nos quedan 3 minutos. Bien. Pues ya vamos regresando a la sala. Los que estáis fuera, es el momento ya de dejar esos bolígrafos, de dejar de conversar y seguimos
seguimos avanzando. Espero que esta primera dinámica nos haya ayudado ya a formular cada una vuestra propia fórmula del éxito. A ver, para mí el éxito, lo que yo he considerado o me ha servido ha sido el ir progresivamente, poco a poco, cumpliendo mis objetivos. Es la capacidad de amar, es decir, vivir conectado al amor a tu negocio, a tu empresa, a tu familia. Estamos hablando del mundo de emociones, lo que más abre es el amor. Y cuando hablamos de tener compasión es la empatía, la capacidad de empatizar, de establecer relaciones de calidad con las diferentes personas que me he ido encontrando a lo largo de esta vida. El éxito se logra haciendo realidad todo tu potencial. Todos tenemos un gran potencial que no desplegamos muchas veces porque no dedicamos tiempo a ese autoconocimiento, porque no dedicamos tiempo o tenemos miedo a desplegarlo. Muchas veces hay más casos de personas que tienen miedo al éxito que miedo al fracaso. Esto también que lo sepamos. Es decir, el miedo siempre está presente tanto para el éxito como para el fracaso. Y es importante desplegarlo y lo vamos a desplegar liberándonos pues, de esas emociones tan negativas como es el miedo o como puede ser la ira y la rabia. Por eso hablo de esa mentalidad tranquila, esa mente serena que te va a ayudar a tener esas visiones de dónde estás y hacia dónde quieres ir en tu vida profesional, en tu negocio. Estamos en un momento, siempre lo digo, muy buca. Es más incierto que nunca, con lo cual tenemos que tener muy claro el foco hacia dónde vamos y cómo vamos a ir. Y vuelvo a insistir en la idea que para eso hace falta una mente muy visionaria de cómo tiene que dirigir, ser ese líder transformador, que transforma la realidad en posibilidad, ver el mundo de las posibilidades para esas posibilidades hacer las realidades. Y todo esto solamente se puede conseguir con una mente serena, con una mente tranquila, entendiendo que cuando das, recibes. Esto también es muy sistémico, cuanto más das, más recibes. Esto es así y cada elección, nuestra vida va a estar hecha de decisiones. Qué importante que tomemos buenas decisiones. Para eso también nos hace falta tener una mente muy serena, muy tranquila para hacia aquí. Aquí invierto, aquí no, esta línea de negocio hay que cerrarla, en cambio vamos a abrir esta otra nueva. Es decir, tomar decisiones valientes y valiosas, que cuando actúas desde tu corazón, hoy vamos a trabajar mucho el poner bien esa mente que piensa en contacto, en conexión con esa voz interior, con esa mente que siente, para poder escuchar esa intuición, esa por aquí. Insisto, ese mundo tan cambiante. Cuanto más cambiante es, más tenemos que trabajar en nuestra visión, nuestra intuición. Y cuando estoy hablando de intuición, estoy hablando de esa voz, de ese conocimiento asentado y seguro de que lo estamos haciendo bien. Es algo muy interior. Pero es espontáneo y cada uno de los que estamos en esta sala tenemos un talento único. Y esto es así. Y vamos a ver si yo estoy segura que ya estáis poniendo ese talento al servicio de la sociedad, pero a lo mejor todavía hay alguna persona que está viviendo pues las expectativas o el patrón de lo que esperaban sus padres que hiciera o que trabajara y realmente no se ha dado permiso para poner ese talento que lleva dentro al servicio de la sociedad. Bueno, pues una vida de éxito es la serenidad de saber que en tus negocios, en lo que tú has elegido, estás en el camino correcto. Este es mi camino. Esta es la lección. La tranquilidad interna de saber que tú estás dirigiendo tu vida. Entonces, esto es muy importante, es vital, porque algo que todos los que estamos aquí en esta sala
y yo lo nombro en muchas formaciones, es la clave de pararnos a empezar a reflexionar para que no nos ocurra como ese libro que escribió la enfermera australiana, tanatóloga, de los 5 arrepentimientos, para que ninguno de los que estamos aquí en sala nos podamos arrepentir. Pues el primer arrepentimiento, ella acompañaba a moribundos en Estados Unidos. Y el primer arrepentimiento que tenían era: he trabajado demasiado, solamente he vivido para trabajar. Segundo arrepentimiento: y no he compartido tan apenas tiempo con las personas que quiero. Segundo arrepentimiento: además a las personas que quiero nunca les he expresado afecto. Segundo arrepentimiento. Tercer arrepentimiento: tendría que haber cultivado más la amistad y tendría que haber dedicado más tiempo a mis amigos. Cuarto arrepentimiento es cuando estamos hablando de dedicar más tiempo a esos amigos. Cuarto arrepentimiento: realmente he trabajado en lo que yo quería o he cumplido expectativas de otras personas. He trabajado mucho y encima en lo que no me gustaba, con lo cual he tenido una vida que no ha tenido sentido para mí. Y quinto y último arrepentimiento: he estado siempre en el futuro. Cuando mis hijos crezcan, cuando llegue la jubilación, cuando postergando siempre esa vida de éxito. Y cuando estoy hablando de esa vida de éxito es porque ha sido una vida plena, porque la he disfrutado, porque ha tenido sentido y he disfrutado del día a día. Vamos a hablar de ese momento muy presente sin caer en el presentismo, pero cada minuto es único y estoy aquí y ahora para la persona que tengo delante. Entonces, esos son los 5 arrepentimientos. Por favor, si hay alguno que habéis identificado, pues ya es el momento de empezar a tomar esas riendas y empezar a ver si efectivamente no estoy cultivando amistad. Fijaros si aquí estamos trabajando esta mente que esté serena, tranquila, abierta, una mente muy abierta, para que me va a dar la posibilidad hacia dónde tengo que ir, esas visiones poderosas, que las vamos a trabajar, visiones poderosas. Claro, dices, sí, yo quiero tener esa mente serena y vamos a dar las claves, porque vuelvo a incidir en la idea de la Organización Mundial de la Salud, de cómo hoy en día la gente deja de tener sentido a su vida, deja de perder las riendas, y allí es donde pues hay pues situaciones en las que no debemos de llegar nosotros, porque aquí estamos tomando conciencia de que las claves del bienestar desde Harvard, que es lo que más estudia, lo que más preocupa en estos momentos es la mente, pues son la calidad y la calidez de relaciones que tengamos con amigos, que seamos capaces de tener buenas relaciones con esos proveedores, que no perdamos ningún proveedor porque realmente tenemos un carácter que no hay quien nos aguante, que no perdamos a ningún cliente, que tengamos esa capacidad de establecer redes de confianza, comunicación buena. Entonces, aquí es donde estamos trabajando o tomando conciencia, como os he dicho, de una vida de éxito. El premio Nobel de Economía, pero que es psicólogo, Daniel Kahneman, que ya os recomiendo la lectura de su libro Piensa rápido, piensa despacio, es muy bueno para toma de decisiones. Él dice que realmente al final de nuestra vida todos deseamos, por eso estamos aquí, todos deseamos haber llevado una vida con sentido y deseamos estar orgullosos de la vida que hemos llevado y ser un personaje decoroso en nuestra biografía vital, sentirnos muy orgullosos de la vida que hemos llevado. Pues por eso vamos aquí y estamos aquí reflexionando a partir de ahora qué es lo que queremos hacer con nuestra vida para que sea una vida exitosa en todos los ámbitos, como muy bien ha comentado Loreto. Por supuesto, estamos en un ámbito empresarial, en nuestra vida empresarial, pero también en nuestra vida personal.
Muy recomendable la lectura de Kahneman, porque nos ayuda mucho en la toma de decisiones. Fijaros que en el mundo de la empresa, como en la vida, nuestra vida está hecha de tiempo y de toma de decisiones. Cada minuto estamos ya decidiendo, importantísimo. Bueno, pues vamos a empezar a esa mirada interior, eso que a mí sí que me gusta mucho, bucear por esas profundidades. Y la vida no es cuestión, aunque yo os he dicho que está hecha de tiempo, y efectivamente, una buena gestión de tiempo, pero realmente una buena gestión de tiempo siempre es tener no un buen reloj, no, sino una buena brújula. Una buena brújula. Esa es la clave. La brújula que nos diga hacia dónde vamos a dirigirnos. Y aquí seguimos reflexionando, seguimos trabajando en ese cuaderno de trabajo que se os ha dado, muy importante también. Hoy en día estamos en una sociedad muy visual, por eso he acompañado de esas diapositivas, pero realmente como más trabaja nuestra mente, como más se va a memorizar, es teniendo ese cuaderno de toda la vida y tomando esas notas con ese bolígrafo. Se queda mucho mejor y además luego podemos volver a repasar esas notas que hemos hecho de esta jornada. Pues realmente sé quién soy. ¿Me podría definir? Porque hay muchas personas, esto es una dinámica que ahora, hoy sí que no la vamos a hacer, pero sí que poneros una frase. Cuando la pregunta le dices a una persona, ¿quién eres? Pues soy empresario, soy abogado, soy médico, pero de allí no le sacas. ¿Pero qué más eres? No, solamente es el rol que llevan, pero eres más. Tú eres mucho más que empresario, eres mucho más que médico o mucho más que médica, abogada. Eres eso y mucho más que eso. Pues entonces, vamos a ver quién soy, qué te hace especial, por qué eres único, por qué eres única, por qué eres singular. ¿Tienes clara esa brújula? ¿Sabes hacia dónde te diriges? ¿O estamos, porque la gran persona y sobre todo la sociedad, hasta ahora que hemos hecho un poco más, a raíz del COVID nos obligó a todos a parar y desde esa parada de esos meses, pues a mirar hacia ese interior y desde esa parada, porque muchas veces vemos que ha habido un cambio, porque hasta ahora se ha trabajado mucho el hacer. La sociedad, lo que hablamos, los modelos desde fuera del éxito era cuanto más tienes, más vales, con lo cual hay que hacer mucho para tener mucho. Pero el gran olvidado ha sido el ser. Entonces, vamos a focalizarnos hoy en el ser para desde ese ser hacer, porque hay que hacer y hay que producir. No hay nada que a mí me agrade más cuando voy a una empresa que veo que está generando riqueza para la sociedad. Hay que hacer. Y desde ese hacer te viene la recompensa, hay que tener. Pues muy importante, ¿dónde estoy en este momento? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde quiero dirigir mis negocios? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi familia? ¿Hacia dónde quiero dirigir mi vida? Aquí esta es la pregunta del millón y la vamos a trabajar más adelante. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi potencialidad pura? ¿Cómo la estoy entregando al servicio de la sociedad? ¿Cuál es mi vocación? Hoy en día se habla mucho de ese término japonés que lo ha trabajado mucho Francesc Miralles, que es, vamos a trabajar ese ikigai, eso que da sentido, pero que John Whitmore, con el cual me he formado, su metodología es el coaching transpersonal, es cuál es lo que a mí me mueve a levantarme cada mañana, qué es lo que da sentido a mi vida. Le podemos llamar ámbito transpersonal, podemos llamarle ikigai y vamos a hacer a ver si encontramos ese ikigai que realmente nos va a movilizar mucho, porque uno de los grandes problemas es que hay veces que dejamos de encontrar el sentido a nuestro día a día y ahí es donde vienen emociones tan dañinas como la desesperanza, la desilusión, el miedo está muy presente.
Bueno, pues ¿en quién puedo confiar? ¿Será rica mi vida? Considero que en estos momentos soy una persona que tengo una vida rica, una vida sabrosa, estoy disfrutando en mi trabajo, le pongo esa pasión. Vamos a ver luego, conforme vayamos avanzando, las claves de las personas que han tenido éxito en el mundo empresarial. Estamos en entornos empresariales y que han tenido esas vidas ricas. Es decir, cuando, pues bueno, yo os voy lanzando estas preguntas que son profundas y que, como luego vais a tener la presentación, sí que os recomiendo que de verdad que las trabajéis y que las trabajéis. Esto es para trabajar en profundidad, ¿eh? Y aquí es la clave. ¿En qué medida estoy unido a la pregunta anterior? ¿Soy una persona que me considero de éxito, que me considero rico? Yo, particularmente, en estos 30 años que llevo, me considero una persona muy rica en tanto cuanto he contribuido mucho a la riqueza de muchas organizaciones y de muchas personas. Y eso para mí es ser una persona rica. Cuando yo veo que esas personas sí que se encuentran bien, son felices, sus empresas han mejorado, han encontrado grandes beneficios, pues estás contribuyendo, cada uno como contribuya, al bienestar de los demás. El propósito, el bienestar, esa colaboración. Estamos en un momento donde más que nunca tenemos que cuidar unos de otros. Pasamos de una cultura muy individualista y muy competitiva. Por supuesto, en el mundo de los negocios hay que competir, pero competir con el de enfrente. Dentro de vuestras empresas, competir. Competir es entre lo que es colaboración y competición, para sacar lo mejor de cada uno de los que están trabajando con vosotros, cada uno de vuestros colaboradores, cada una de las personas que día a día van a esa empresa, y en qué medida estás contribuyendo a que estén bien, que no haya ese ambiente de conflicto donde el hombre se convierte en un lobo para el hombre, y en qué medida les estáis, desde vuestras organizaciones, les estáis ayudando a cumplir sus sueños y sus propósitos. Porque vosotros y vosotras como empresarios y empresarias tenéis un sueño con vuestra empresa. Es muy importante saber cuál es el sueño, dónde estáis, dónde queréis llegar. Pero ese sueño hay que contarlo, y ese sueño también tiene que ser muy compartido. También tenéis que ayudar a las personas que trabajan en vuestras organizaciones a que cumplan sus sueños y contribuir al bienestar de las personas que trabajan para vosotros. No sé si lo compartís, si hay alguien que quiera hablar, decir. También, por favor, los que estáis en casa, me encantará recibir esas... no tengo, desde luego que yo no tengo la verdad suprema, ni mucho menos, ni ningún dogma, pero si hay alguien que no, hay algo que no lo ve, que no lo comparte, o que sí que lo comparte y lo suscribe, por favor, desde casa, escribir a través del chat. Y aquí, si hay alguien que quiera tomar la palabra, yo muy gustosamente, ya sabéis que rápidamente cedo el micrófono, y es la forma de enriquecernos. ¿Seguimos avanzando? Bueno, pues seguimos. Estas preguntas, ¿veis? No he creado un espacio aquí porque esto nos llevaría, estas son preguntas para ir contestando a lo largo de toda una vida, a lo largo de toda una vida, pero sí que ya nos van centrando. Sí. Sí. Los 5 arrepentimientos, ¿de qué autor son? Para poderlo... Bronnie Ware. B-R-O-N-N-I-E-W, el apellido, A-R-E. De nada. Pero esto sí que lo vamos a hacer, la siguiente dinámica, y otra vez nos ponemos a trabajar en equipos y vamos a hacer ese check-in
vamos a hacer esa radiografía. Esto es como cuando vamos a hacernos las ecografías para ver cómo estamos, y vamos a hacer esa rueda de la vida, que de allí ya tenemos un punto de partida para ver si nuestra vida estamos rodando bien o aunque podríamos rodar todavía y estar más expandidos, pero si tenéis un 3, si estamos en todo en un 3, a mí lo que más, y si ser honestos, esto no lo vais a compartir, pero si hay algún quesito que lo tenemos más pequeño, ese y los otros hay mucha sierra, allí es dientes de sierra, ahí es donde tenemos que empezar a poner el foco, que tenemos que poder trabajarnos para que nuestra rueda podamos, en esta vida que queremos tener de éxito, pues ir rodando de una forma pues mejor, es decir, en el sentido de que no vamos aquí a tomar conciencia de lo que esos obstáculos invisibles que nos están impidiendo llevar esa vida con sentido, esa vida plena, esa vida de conexión con nuestro entorno empresarial, con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con todas las personas que nos vamos encontrando. Pero no vamos, una de las reglas, ya adelanto, del éxito es que no vamos a poder dar lo que no tenemos. Entonces, si no hay bienestar, si no hay conexión con nosotros mismos, difícilmente vamos a poder conectar con los demás. Bueno, pues yo os voy preguntando y en este momento empezamos por el entorno, del 0 al 10, cómo calificáis vuestro entorno, y cuando estoy hablando vuestro entorno empresarial, visualizar vuestra empresa, visualizar hay algo que tengo que cambiar para que se trabaje mejor. Bueno, pero con lo que tengo, pues hago, pero sí, realmente ese entorno no es el más adecuado. Ya vemos que últimamente hay nuevas formas de trabajar, sobre todo los que vais incorporando a gente más joven, hay nuevas demandas. Bueno, pues ¿cómo es ese entorno? ¿Cómo me siento de a gusto en esta ciudad? ¿Cómo me siento de a gusto en el barrio donde vivo? Ese es el entorno. Ese es el entorno. Me está dando bienestar. El otro día leí, porque estamos en ese bienestar, es que nuestra mente esté bien, que no estemos alterados, que no tengamos. Y el otro día leí a un sociólogo francés que decía que muchas de las causas del malestar de las personas hoy en día es porque estas grandes ciudades en las que cada vez se va a vivir más, esto es otra realidad, pero generan mucho estrés y generan mucha soledad. Y que lo ideal era vivir, que se tenían que crear las ciudades volviendo al entorno, de los 15 minutos. Y yo dije, no hay que crearlas. Zaragoza ya es una ciudad de los 15 minutos. Es 15 minutos para ir a tu trabajo, 15 minutos para ver a tu familia, 15 minutos para quedar con tus amigos, 15 minutos para ir al médico, 15 minutos para hacer la compra. Es decir, que todo lo puedas hacer en un radio que te cueste 15 minutos. Entonces, que esas ciudades generaban mucho bienestar en la persona, que son ciudades muy humanas. Y de hecho, hablando de entorno, Zaragoza es una ciudad sociológicamente muy amable. Todavía tenemos tiempo para pararnos y coger esos capazos, e interesarnos por el otro. Y de hecho, en las encuestas, en el ranking de ciudades mejores para vivir, después de Vigo, número 1, está en estos momentos Zaragoza, como la número 2, por todo esto que estamos comentando de nivel empresarial, de oportunidades de negocio, de oportunidades de trabajo, de una buena sanidad, de un entorno seguro, seguridad para los ciudadanos, seguridad ciudadana. O sea, son muchos los condicionamientos que se hacen. La situación para los empresarios, estamos en el epicentro del cuadrilátero de oro. Esto también es muy importante para hacer negocios. La situación geoestratégica. Estamos equidistantes de Madrid, de Barcelona, de Bilbao y de Valencia. Un centro logístico que está a nivel de Europa, que está siendo cada vez
pues de los mejores. Con lo cual, esa potencialidad, ese entorno, no lo sé cómo lo habréis valorado, pero yo aquí os estoy dando claves y pistas para que veáis que estamos en un entorno en estos momentos privilegiado. Trabajo. ¿Cómo vamos en el día a día? ¿Qué bienestar estamos trabajando en aquello, poniendo nuestra potencialidad pura al servicio del trabajo? ¿En qué medida, bueno, cómo nos sentimos? Ser honestos y ser sinceros. Salud. Todo esto que aquí trabajamos esta mañana, que vamos a hablar de ese miedo al fracaso, de ese miedo al éxito, de esas emociones que también nos acompañan y que hay que trabajarlas porque hay una gran interacción mente-emoción, emoción-mente. Todo lo que tú no te trabajes y todo aquello que no expreses por tu boca, al final tu cuerpo lo va a hablar, la salud se va a resentir. Y como dice, que seguro que todos lo habéis escuchado y con el cual he tenido el honor de formarme, el doctor Mario Alonso Puig, hace muchísimos años, pues la formación la recibí yo hace 10 años, ya decía, todo lo que la boca no habla, el cuerpo lo habla y el 80% de las consultas están llenas de enfermedades, de emociones aflictivas no gestionadas a tiempo, que al final se han convertido en enfermedad. Entonces vamos a ver cómo está nuestra salud. Si nuestra mente está bien, probablemente vamos a gozar, y nuestras emociones hay ese equilibrio, vamos a gozar de más salud. Dinero, sabemos que estamos en un proceso en estos momentos que todos queremos más, que la inflación es una realidad, pues y que necesitamos dinero. El dinero es poder, es energía. Necesitamos dinero. Esto es así. Entonces, vamos a ver ese quesito, cómo lo tenéis. Y qué importante saber gestionar bien las finanzas. Es otra de las claves. Porque hay muchas personas que de 1 euro hacen muchos euros y hay otras personas que tienen muchos euros y tienen cuenta en rojo. Es decir, muy importante la gestión de las finanzas. Muy importante. El crecimiento personal, profesional, si estamos aquí es porque os preocupa ese crecimiento personal, profesional, porque como hemos dicho al principio, mi visión es holística. Poneros ahí esa nota. Acordaos uno de los arrepentimientos. ¿Cuánto tiempo dedicamos? Porque eso va a ir en nuestro bienestar emocional, va a ir en la esperanza, y no lo digo yo, sino profesor de Harvard, médico, estudiado que la calidad de las relaciones alarga nuestra vida, y vida con calidad, la esperanza de años. Entonces, y dice que las mujeres somos generalmente las que hacemos, creamos esas relaciones de esas cenas, esas comidas, nos preocupamos de que los vínculos con la amistad y varios amigos pues se mantengan y nos relacionemos, que no se pierda esto porque es una gran fuente de vida y de bienestar. El tema de la amistad. Desde luego, más vale estar solo que mal acompañado, pero que sepamos que la persona que vive en pareja, si la relación es buena, tiene también mayor esperanza de vida que la persona que vive sola, porque coges peores hábitos. Te cuidas menos, te relacionas menos. Entonces, bueno, si estamos solos, por favor, buscamos amigos. Los virtuales me sirven, pero sobre todo me sirven más, además de chatear, ir a chatear por el tubo. ¿Sabes qué? Eso es más para nuestra salud y para ese éxito nos va a satisfacer más. Familia, evaluar, vida de amor. Dicen, no, pues en este momento estoy solo o estoy sola. Vale, pero amor a la vida, amor a la naturaleza, amor a tu mascota, que seguro que tienes alguna mascota. Amor, en sentido amplio.
El sentimiento, cómo cultivas el sentido de amor en mayúsculas. ¿Y cuánto tiempo dedicas o cómo, más que tiempo, cómo vives tu vida de ocio? ¿No? Y esto parece, pues no sé cómo os habrá salido, espero que os haya salido bien. Ahora va a llegar el momento de compartir, pero yo os puedo asegurar que cuando estoy trabajando con personas, pues hay muchas personas, lo que hemos dicho, esa persona sola, que luego el fin de semana, después de una semana de intenso trabajo y de muchas horas de trabajo, su ocio es muy reducido porque no han tenido tiempo para cultivar la amistad, porque se han quedado muy aislados o muy aisladas y el ocio es muy reducido. Se queda reducido, y estos son casos reales, a tomarte una pizza que te traen a tu casa viendo una película de Netflix. Hombre, que está bien, pero vamos a ampliar nuestra vida de ocio, que tenga más expectativas. Y esto un fin de semana y otro fin de semana, ¿verdad? No quedarnos aislados. Bueno, pues compartir, yo veo que habéis ido evaluando y compartir a poder ser con una persona, nos vamos volviendo sillas, con una persona que no hayáis compartido. Si alguien quiere compartir con el compañero de al lado porque le resulta más cómodo, lo dejamos así, pero si no, intentar compartir con alguien que no hayáis compartido, y para esto os vuelvo a dar otros 10 minutos. A las 10:10 en punto volvemos aquí a seguir avanzando. Esta rueda es muy importante, porque nos hace esa radiografía de dónde tengo que poner el foco. Para tener, si tengo una vida plena, lo voy a llevar al mundo de la empresa. Yo voy a ir desde otra actitud. Sobre todo aquí lo que estamos trabajando es la mente. Que tu mente esté lo más descansada, lo más serena, para luego ver ese mundo de posibilidades, generar esas visiones poderosas que vamos a generar del coach Jim Selman, que te traslada ya directamente al futuro, y cómo, para ver eso que muchas veces de esa parte intelectiva solamente no puedes ver. Solamente de esa mente racional pura y dura, tú no puedes ver. Puedes evaluar, puedes ver números, que hay que verlos, pero hay que proyectarte hacia dónde quieres ir en este mundo tan cambiante y cómo te tienes que mover, sobre todo en este corto plazo. Bueno, pues compartimos. Son las 10 en punto. Si queréis, podéis compartir también de 3 en 3, crear grupos de trabajo.
Pasado ya esos 10 minutos, volvemos a nuestros puestos porque es la forma de que podamos gestionar bien el tiempo. Ya. Bueno, pues realmente si aquí estamos es porque todos queremos tener ese equilibrio, ese estado de centramiento, y cuando hablo de centramiento es porque esa mente, otra vez, esa mente con la que nos vamos a preparar para el éxito, esa mente tiene que estar muy clara, tiene que estar muy abierta, tiene que estar muy despierta, tiene que estar muy serena. Ese corazón, y vuelvo al mundo emocional, que siente, todo empieza con un fin en la mente, pero tiene que ir seguido de un acto de voluntad. Y ahí es donde yo ya me toco la fuerza, la determinación para ir en pos de nuestros objetivos. Y sí que es cierto que la vida es un acto de equilibrio y que la vida muchas veces, la realidad es muy tozuda y la realidad se impone y hay veces que nos tira para un lado, perdemos el equilibrio, nos tira. Y lo importante es que cuando la vida viene y nos tira, tengamos la fuerza para poder levantarnos y seguir mirando hacia el futuro, porque la vida va para adelante y no va para atrás. Que no tengamos o caigamos en la tentación de mirar. También trabajo mucho esa persona que se ha quedado en el otro lado de la orilla mirando para atrás y que no hay forma de que siga avanzando. No hay forma, porque entonces nos va a faltar el motor de la fuerza de voluntad de ir para adelante. Solamente miramos para atrás si todo lo que vemos nos conecta a gratitud, nos conecta a experiencias plenas y nos da fuerza para seguir para adelante. Pero si es para quedarnos en lo que pudo ser y no fue, y nos quedamos allí atascados en la otra orilla, yo esto lo he trabajado también con personas, y no hay forma de seguir hacia adelante, por mucho que tu mente esté muy clara, por muy que seas una cabeza muy bien amueblada, como te falte la fuerza de voluntad para ir para adelante, te vas a quedar como ese coche cuando patina y las ruedas quieren ir, pero no avanzan. Muy importante, cabeza, corazón, fuerza de voluntad. Emoción, pasión, fuerza de voluntad para ir hacia adelante. Sí. ¿En el orden cabeza-corazón o corazón-cabeza? Digo cabeza-corazón, pero como son hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, equilibrio, que es lo difícil de tener. No es que haya un orden. Cada uno tenemos una pulsión natural y hay quien es muy mental y el orden va a ser, lo primero de todo, va a analizar todo mucho, luego a lo mejor es muy de acción y se va a poner a actuar y lo último que le importa es que eso le apasione o no le apasione, es que ni se lo plantea. Las personas que a lo mejor son más emocionales, lo primero que, ¡ojo, qué proyecto tan chulo! ¿Cómo me gusta este proyecto? Luego se pone a pensar si va a ser viable o no, pero lo primero es que se ha emocionado cuando se lo han contado y luego se va a poner a actuar. Y hay quien es tan enérgico que lo primero que se pone es actuar, luego a lo mejor, oye, sí, como me gusta, y la cabeza a lo mejor es lo último que me interesaría, a lo mejor no ser tan enérgico y tan de acción y a lo mejor pensar o reflexionar antes de empezar a actuar. No hay un orden, cada uno tiene, esto es también autoconocimiento, cómo nos movemos, qué es lo que nos mueve en la vida, si es más la acción, si es más todo en un plano mental de analizar todo o no, o lo primero que va por delante siempre es la emoción. Son los tres motores de nuestra vida, son las tres, en palabras de Robert Dills, es un coach americano con el cual también he tenido el honor de formarme cuando vino aquí a España.
concretamente en el taller, las 3 energías arquetípicas del héroe para hacer el viaje de la vida empresarial, porque él se mueve siempre en entornos empresariales. Y entonces te habla de la cabeza, de esa mente clara, abierta, despierta, serena, te habla de ese corazón, de esa pasión, de las emociones que son el motor que te ponen en marcha y, por supuesto, la fuerza, y me tocó más la parte de víscera, la fuerza y la determinación, el compromiso de ir hacia adelante. Son las 3 energías arquetípicas. Bueno, pues algo también importante, si estamos hablando de energías arquetípicas del héroe, pero ¿quién te da energía y quién te la quita en tu día a día? Porque ¿cuántos compañeros de trabajo o jefes o jefas hay personas que te absorben, que te vampirizan tu energía y que no puedes dar todo lo que te gustaría dar porque te has quedado ya exhausto? Y dices, y no sé por qué, porque somos química, somos química. Y hay veces que la emocionalidad de esa persona o a lo mejor necesita tanta energía que la va cogiendo de los demás. Entonces vamos también a ser conscientes de quién nos da y quién nos quita para protegernos en la medida que podamos o estar más, poner esa distancia. O qué necesitas hacer, qué es lo que te nutre, qué actividades en tu vida son nutricias. Pues mira, a mí me quita la energía por ciertas personas y ciertos trabajos, pero para recuperarla, cuando salgo me tengo que ir a hacer deporte, que me recarga muchísimo. O me voy a conversar con una amiga, o me voy a hacer, ¿cuáles son vuestros hobbies? ¿Qué es lo que necesitas y qué es lo que te gusta hacer que te recarga, que es fuente de energía? Buscar siempre actividades nutricias, personas nutricias, lugares nutricios. Si queremos tener y dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, tenemos que estar fuertes en los 3 planos: mental, emocional, de fuerza y determinación, toma de decisiones. Pero va a haber veces que la energía de verdad la perdemos y hay veces que nos la quitan. Bueno, pues somos conscientes porque nos vamos ya más conectando con nosotras y con nosotros mismos y rápidamente vamos a las fuentes de nuestra energía. Hay que recargar, hay que parar para reparar y hay que recargarse. Y plan de acción, es decir, plan de acción, determinación, fuentes, vuelvo a repetir. Bueno, esto no lo digo yo, sino que ya lo decía Einstein. Si sigues haciendo lo que estás haciendo y no estás llevando la vida que te gustaría llevar ni los resultados que te gustaría tener, pues es el momento de cambiar. Es decir, no te justifiques con que la sociedad como está en este momento tan incierto, no te victimices, porque de todo lo que te victimizas no te responsabilizas. A ver, con estos mimbres que tienes que hacer el mejor cesto. Esto es así, y empezar a ver qué cambios, qué es lo que tienes que soltar. A lo mejor tienes que soltar una relación de una persona que te está quitando, la tienes que dejar ir de tu vida, o a lo mejor tienes que soltar qué es lo que tienes que soltar y qué es lo que tiene que entrar en tu vida de nuevo. Para conseguir algo nuevo, diferente, debes de hacer algo nuevo, diferente, pero de verdad que muchas veces lo fácil es quedarte en la victimización. Hay personas que son mucho de locus control externo. Algo que no he aclarado, pero sí que llevo 30 años dedicada a las personas porque mi pasión o mi amor es hacia las personas y la labor de acompañamiento, pero no vengo del mundo de la psicología, lo quiero aclarar, vengo del mundo del derecho. No soy abogada, soy licenciada en Derecho. Y sí que de ese estudio sí que va a haber palabras que son del ámbito de la psicología. Y hay personas que son muy de locus control externo, es decir,
que ponen siempre el bienestar de su vida en manos de los demás y no se responsabilizan. Y es el momento de que pasemos de ser personas reactivas a ser personas proactivas. Y hay otras personas, sin embargo, que son locus control interno. Han decidido tomar las riendas de su vida y lo bueno y lo malo que le pasa son por sus decisiones, es porque tienen el sentimiento de que van llevando las riendas, locus control interno, y no se dedican a culpabilizar a la sociedad, al jefe, a la jefa, al ámbito, a los amigos, a la familia, a mi marido, a mis hijos. No. Es decir, tú llevas las riendas y mira a ver qué tienes que hacer diferente, qué tienes que cambiar para que a lo mejor pues cambie la relación con tu jefe o cambie la relación en tu casa. Sé tú el cambio que quieres ver en este mundo. No pretendas que el mundo cambie y tú no cambies. Si tú cambias, todo cambia. El futuro depende de ti y esto sí que es muy del mundo del coaching y de empezar a hacer esos cambios que tienes que introducir en tu vida para llevar esa vida que realmente deseas llevar. No, vamos a hablar de ese Ikigai, vamos a hablar de ese Kaizen. Ikigai, lo que dé sentido a nuestra vida. Kaizen, buen cambio. Pequeños cambios. No vamos a hacer grandes cambios. Son muy pequeñitos, pero muy mantenidos en el tiempo, que conforme los vamos haciendo, vamos encontrando mayor bienestar, mayor equilibrio en mi puesto de trabajo. Trabajo con menos gasto energético. Voy eliminando todos esos obstáculos invisibles que me hacían dejar mucha energía y que ahora estoy trabajando de una forma más fluida, porque voy eliminando obstáculos. Vuelvo a hablar otra vez de la determinación, de la fuerza de voluntad, que esto hoy en día no se habla de la fuerza de voluntad y de verdad que todo es fin en la mente, fuerza de voluntad, fin en la mente, fuerza de voluntad y compromiso con el cambio. Pues te hace falta determinación para tomar la dirección en tu vida y realizar los cambios. Es decir, ¿qué cambios? ¿A qué vas a tener que decir que no? Y aquí vas a tener que decir, cada vez que digas que no, vas a empezar a decir que sí a tu vida, a incorporarlo, a introducirlo. ¿Y qué es necesario para que esas renuncias sean necesarias? Bueno, pues aquí la clave, de verdad que parece muy bonito de leer y muy bonito de decir y muy fácil y difícil de aplicar, pero es posible. La clave es si somos personas reactivas, pasar a personas proactivas y asumir la responsabilidad de tomar las riendas. Yo dirijo mi vida, es el momento de poner foco, de poner brújula, partiendo de la dirección actual de donde estáis y agradeciendo a todo lo que habéis vivido, que os ha llegado a os ha ayudado a ser la persona que hoy sois y en el punto que os encontráis. La mirada siempre tiene que ser una mirada de gratitud hacia el pasado, pero a partir de ahora pongo dirección, decido ser mi director, mi guionista y protagonista de vuestra propia vida. Y desde allí definís vuestra felicidad y ese éxito empresarial, profesional, personal que habéis definido al comienzo de la mañana. Es compromiso con el éxito, con lo que para cada uno de vosotros es éxito. Aquí tenemos la clave. Venga, ya pongo foco, poco dirección y voy a por ello. Una frase muy de coaching es que donde ponemos el foco, ponemos la energía. Si no sabemos hacia dónde queremos ir, podemos acabar en cualquier parte. Entonces, si tenemos ya foco, pues si ponemos las velas bien alineadas y aprovechamos los vientos que nos vienen a favor, terminaremos en el puerto adecuado. Y no es magia, es
proactividad. Es pasar de la reactividad a la proactividad. Esto es muy importante. Hay personas, decía Henry Ford, que ven cómo pasan la vida y ven cómo las cosas suceden. Pero hay otro tipo de personas que son las que hacen que las cosas sucedan. Esas son las proactivas, las que hacen que las cosas sucedan. Las reactivas son las que ven cómo las cosas suceden. Están de espectadores, están de meros espectadores. Y esto es así. Entonces vamos ahí a meternos de lleno en la magia de la proactividad. La persona reactiva se queda quejándose de todo lo que pasa. Aquí ya pongo otro autor que para mí fue el primer libro que cayó en mis manos cuando yo todavía no me dedicaba al mundo de la formación. Vivía en Madrid y es un libro que sigo, formación, jornada, donde esté, siempre sale y siempre recomiendo. Es al autor Viktor Frankl, psiquiatra judío, que él estuvo en campos de concentración y que él tuvo la oportunidad además de no estar en sus campos de concentración porque tenía un visado para salir de Viena. Él era el director de los psiquiátricos de Viena y se podía haber ido fuera porque tenía visa para ir a Estados Unidos. Pero cuando iba camino de sus padres, encontró una sinagoga que la habían derribado, que la habían destruido, y en lo que hablamos en busca de las señales, cogió una piedra y era el mandamiento de la Torá de honrarás a tu padre y a tu madre. Y él dijo, yo no me puedo ir y dejar aquí a mi padre y a mi madre. Bueno, pues todos fueron a campos de concentración. El único que salió con vida fue él, porque desde ese momento él tuvo un sentido de estar allí. Y el sentido que le encontró, estamos hablando esta mañana de propósito, de sentido de nuestras vidas. Él tuvo un sentido a estar allí y dijo, tengo que salir con vida para contar todo lo que aquí se está viviendo. Y eso es lo que le mantenía el propósito vital de levantarse con vida cada mañana. Y escribió el libro En busca de sentido, El hombre en busca de sentido. Un libro que de verdad que recomiendo. Y fijaros que estoy hablando no solamente de 30 años, sino que cayó en mis manos pues hace 35 o 40 años. Y sigo recomendándolo, porque de allí nace toda la corriente del pensamiento positivo y nace todo lo que es el efecto actitud, porque las claves que a él le hacían mantenerse con vida era el amor, por eso hablo yo tanto del amor. El amor es importantísimo y él, para vivir y experimentar el amor, lo que hacía era todos los días visualizar, algo que yo también trabajo mucho, las visualizaciones. Vamos a trabajar aquí esta mañana visualizaciones. Él visualizaba a su mujer que estaba en el campo de al lado, prisionera. El humor, algo que también es muy importante en nuestras vidas y que cada vez lo vamos perdiendo más. Y sobre todo, la tercera clave, la libertad interior. Es decir, ese locus control interno. Nos pueden quitar todo en esta vida, decía él. A mí me lo han quitado todo. Posesiones, ropa, desnudez, me han dejado sin pelo, me han quitado todo. Pero lo que no me pueden quitar, ni nadie nos puede quitar, es la libertad interior de cómo respondemos ante cada uno de los acontecimientos de la vida. Decía él en el libro, dice, hay judíos que mueren maldiciendo y hay judíos que mueren bendiciendo. Es decir, esa libertad interior de ante las circunstancias, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes? Pues aquí tenemos una de las claves importantísimas que es Viktor Frankl, el efecto actitud, la magia de la proactividad. Sí. A ver, perdona, hay una pregunta, un comentario en el chat. Dice que antes comentabas la motivación de los empleados. La mayor motivación, por la experiencia de 40 años, es el dinero y depende mucho del tipo de trabajo. No siempre se pueden subir los sueldos porque hay que pagar seguros sociales, los márgenes son pequeños. ¿Cómo se motiva a la gente en un sector como la construcción, al que está a pie de obra? Es un trabajo duro que poca gente quiere hacer hoy en día. Efectivamente, ahí nos iríamos a la famosa pirámide de Maslow, y cuando las personas lo básico ya lo tenemos cubierto,
porque estamos en este estado del bienestar que lo básico lo tenemos cubierto, donde además tenemos unas condiciones de seguridad, lo que hemos dicho, ese estado de bienestar da una seguridad grande. Estamos viendo que puestos que son duros, en estos momentos, en estas sociedades del bienestar, cada vez hay más escasez de personas que quieran realizarlo y se necesita mano de obra, esto es una realidad. Y además la motivación depende mucho también del grado de crecimiento de cada una de las personas. Hay que saber qué es lo que les mueve y qué es lo que les motiva. Probablemente son trabajos muy duros donde hoy por hoy lo que te sigue motivando es el dinero, ¿eh? Porque además tampoco puedes crear unas condiciones, bueno, hago cambios en mi entorno empresarial y pongo pues una luz determinada o más comodidad. No, allí es que es lo que hay. Y probablemente lo único que quieran es esa motivación, pero yo sí que les recomendaría que tuviera reuniones, que les escuchara qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, porque lo que sí todos los trabajadores, hay una fórmula que es muy, muy sencilla, que es que sepan lo que aportan para darle sentido a su trabajo. No es solamente poner hacer la masa y poner el ladrillo, sino que tengan esa visión de cómo están contribuyendo a esa obra final y al bienestar de las personas que van a vivir en esas casas y lo que importan para esa empresa. Hazles más partícipes, haz jornadas de esa prevención, por supuesto, darles materiales de que estén muy protegidos y cuida mucho su prevención física. Aquí en este caso sí que es más física, porque cuando en los entornos son abiertos y se trabaja en abierto, no se da. Sin embargo, son muy escasos o muy raros los casos de mobbing entre ellos o de conflicto. Es más, apóyales más en lo físico. Haz alguna comida de empresa o alguna actividad de outdoor, un escape room, algo que realmente vayas generando el compromiso y el espíritu el orgullo de pertenencia. Que se sientan cuidados, que se sientan que les importas a la empresa. Sé que el dinero es lo primero que van a querer, porque estamos hablando de personas que lo que más les mueve es el dinero, en el sentido de que tampoco son salarios altos y se necesita más. Es que la vida ha subido mucho, la inflación está allí y los salarios a todos les queda pequeños. Entonces hay que utilizar otras herramientas. Yo no sé si con esto te habré podido contestar, pero hay que ponerlo en juego y hay que hacerlo así. Yo es que he estado muchos años trabajando en construcción y los operarios que había pues estaban contentos, vamos, eso de cara, yo estaba también en la oficina, pero lo que hacía el jefe, pues de vez en cuando hacía reunión, venga, hoy, y él se ponía el primero, hacemos una costillada, llevo las parrillas y compro y motivo y no sé si ahora será, pero claro, yo digo, esto es de la vieja escuela, porque luego vino pues su hijo y no tenía esa visión. Es más, no veía al peón como parte de que te está dando a ti de comer, porque es tan importante el que es ingeniero como el que es peón, y tener todos y hacer todos como una piña, para mí eso es súper importante. Y yo, de hecho, nosotras de la oficina, pues una vez al año para la cena y eso, y vamos, y estábamos contentos con ellos. O sea que... Muchísimas gracias por tu aportación. Esas son las claves que yo creo que es el hacerles saber lo que te importan. Y a mí hay una frase que de verdad que es mía y que la llevo diciendo: en cualquier organización, estemos del ámbito que estemos, desde la persona que viene todos los días a hacernos la vida fácil porque está todo limpio, hasta ese director general, todos somos importantes. Todos somos importantes. Y esta es la clave. Y hay que hacerlo ver, el que todos somos importantes. Y desde ese reconocimiento, y pásate por la obra, y si puedes, y cómo estás, y cómo vas, y habla y escucha. Habla, escucha. La escucha es una cosa que da mucho reconocimiento y mucha motivación. A ver, te agradece la respuesta.
cree que, aunque se les escucha, están muy quemados, es gente que lleva más de 20 años, pero que se queda con que es necesario un mayor reconocimiento y que se sientan valiosos. Y gracias otra vez. Pues gracias por esta pregunta y efectivamente, es decir, cuando la realidad es la que es y con dinero hoy en día, desde la empresa no se puede, hay que hacer muchos recortes, hemos dicho la importancia de esa buena gestión financiera y si se quiere mantener puestos, pues a lo mejor hay que ajustar salarios, pero sí que podemos dar ese reconocimiento real, real, que son parte muy importante de esa empresa y de esa organización. Y volvemos a la frase de Einstein, que si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Los problemas hay que solucionarlos a otro nivel del que se generaron. Tenemos que empezar a cambiar. Os pido salir de esa zona de confort. Esta es una frase también muy del mundo del coaching. Zona de comodidad, aunque no estemos bien, pero es lo conocido, es lo que hemos vivido, son los hábitos que tenemos durante toda la vida adquiridos y a lo mejor es el momento de adquirir un nuevo hábito que nos puede ayudar a trabajar, insisto, de otra forma, de otra manera, que no tengamos tantas resistencias, que no nos cansemos tanto. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. ¿Qué pequeño cambio puedo introducir en mi vida? Que sea un gran cambio. ¿Qué pequeño cambio me va a suponer un gran cambio? Porque muchas veces vuelvo a repetir esto que está manido, esta frase, yo ya lo digo pero lo he escuchado tanto que me rechina un poco, pero que la zona de comodidad o de confort es que muchas veces es estar muy prieto, muy hacia abajo, estar mal. Entonces, por favor, vamos a ver qué pequeños cambios podemos introducir que sean un gran cambio. Y vamos a esa magia de la proactividad, dejamos de ser personas que ven cómo suceden las cosas y dice, mi compromiso con el cambio, mi compromiso con ser el director o directora, ser guionista, ser protagonista. Venga, me comprometo. Y consiste en cambiar. El cambio es una puerta que se abre desde dentro, no es desde fuera. Entonces el cambio tiene que ser otra vez desde el interior. Tiene que ser distinto y tiene que crear un cambio positivo. ¿Cómo puedo ser más ingeniosa, más diligente, o más ingenioso, más diligente, más creativo? ¿Qué es lo que estoy necesitando en estos momentos en mi vida? ¿Es creatividad? ¿Es vencer ese síndrome que me ha acompañado desde joven, que es el de la procrastinación? ¿Y qué es la procrastinación? Que es una palabra también muy de psicología, la pereza de toda la vida, el postergar, procrastinación. Bueno, pues es que me descubro que soy un gran procrastinador o una gran procrastinadora y que todo lo dejo para mañana y seré feliz cuando ya mis hijos adolescentes se hayan ido de casa. Y seré feliz cuando en la empresa empecemos, porque estamos pasando estamos en momento de travesía del desierto, pero no disfruto, efectivamente, porque hay momentos que son duros, pero hasta que esto no se despeje, me estoy ahogando, me estoy angustiando. Bueno, ¿cómo enfoco esas dificultades que nos van a venir a todos? Es decir, los frutos amargos nos vienen a todos. Pues vamos a ver qué pequeños cambios podemos hacer que supongan un gran cambio y podamos influir poderosamente en nuestras circunstancias trabajando nuestro ser. Trabajando esto que Viktor Frankl da, esa tercera clave, que es esa libertad interior de elegir ante circunstancias buenas, disfrutarlas, y ante la adversidad, ¿qué respuesta doy? ¿Qué respuesta doy? Como el efecto actitud. Esto es muy importante porque el efecto actitud es el efecto multiplicador. Todas las personas que estáis aquí en esta sala, conocimientos tenéis y lo sabemos que tenemos por la edad, todo el mundo sabe hacer algo que lo está poniendo al servicio de la sociedad, pero lo que realmente cuenta y multiplica es el cómo te levantas tú cada mañana y cómo afrontas tú tu día a día, la actitud en la vida, el factor actitud que es multiplicativo,
eres una persona proactiva, eres una persona positiva, eres una persona que va generando riqueza. Vuelvo a repetir que serás rico, serás rica en tanto tú contribuyas a la riqueza de las vidas de los demás. Eso es una persona rica y de éxito. Bueno, pues aquí otra vez desde conectar con esa voz interior y darnos permiso para esa escucha, tenemos la sensación de que algo no va bien porque otra vez el cuerpo empieza a hablar. El cuerpo, y entonces ahí es donde vamos a tener que estar muy atentos para escuchar a nuestro corazón. Vamos a empezar a recibir pequeñas señales de que algo no está yendo bien. Presión en el pecho, malestar, disgusto con la vida, explosiones de llanto, yo no lo sé, insatisfacción. Cada uno va a tener un síntoma y es muy importante estar muy atentos a esas señales para ver qué es lo que podemos cambiar. Para esto yo hablo, claro, hay veces que vamos tan a prisa, porque estamos en una sociedad de la prisa, del tengo prisa, no sabes muy bien para qué, porque vamos un poco como ese sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas, que decía, tengo prisa, y ¿a dónde vas? No lo sé, pero tengo prisa. Bueno, pues es importante, insisto, foco, dirección, brújula y silencio. Aceptamos tal y como somos, como sois, ya sois muy valiosos, ya sois muy valiosas. Otra cosa es que queramos introducir pequeños cambios en nuestra vida y vamos a empezar a escuchar nuestra voz interior. La voz interior necesita mucho silencio y estamos en una sociedad de la prisa y del ruido, no del ruido externo, sino que yo estoy trabajando con muchas personas que tienen mucho ruido en su cabeza, pero en su cabeza, sus pensamientos hablan y hablan, vamos, con el volumen puesto al máximo. Si tenemos mucho ruido interior, si tenemos la cabeza esa voz que no deja escuchar la voz de nuestro corazón, volvemos a las primeras diapositivas donde nos hablaba de esa mente serena, tranquila, que es donde desde ese silencio interior podemos escuchar nuestra voz interior. Cada vez hay más talleres de silencio. Yo tengo relación por familiaridad y por amistad con un gran empresario americano de Miami y acaba de irse a un retiro precisamente de una semana entera de silencio. Y decía que donde han estado trabajando solamente el silencio a un nivel profundo para poder escuchar la voz interior, para poder ver en el negocio cómo lo puede enfocar, hacia dónde tiene que ir, porque es la mente que piensa junto con la mente que siente. Aquí en España hay cada vez hay más retiros pues lo podéis enfocar desde el mundo de la yoga, desde el mundo más espiritual, cada uno, pero hay una persona que solamente trabaja, que también otro libro súper recomendable, de cabecera, de mesilla, de tenerlo allí, La biografía del silencio, de Pablo Dors, nieto del escritor Eugenio Dors. Es chiquitito, es delgadito, es una maravilla de leer. Y él habla de los meditadores del desierto y él tiene ya gente en lista de espera en años para hacer talleres de silencio. Al margen, él es jesuita, pero él al margen de la religiosidad, eso lo trabaja desde la corriente budista, desde la relación, desde la parte mística. Él bebe de todas las corrientes espirituales para hacer estos talleres de silencio. ¿Por qué? Porque solamente desde el silencio vamos a poder escuchar al corazón. Y aquí os doy 8 claves que os puedan ayudar a conectar con el corazón. El corazón, desarrollar vuestra parte intuitiva. ¿Qué es eso de la intuición? Esto me suena como esotérico, como mágico, como que no existe. No. Ese sexto sentido existe.
y existe cuando tenemos la mente serena y muy bien conectada con la mente que siente, con ese hipocampo que es donde reside todo nuestro conocimiento. Almacenamos allí en el hipocampo, almacenamos todo lo que sabemos, los conocimientos y experiencias de toda nuestra vida y todo lo que no sabemos que sabemos, información que ha ido llegando sin darnos cuenta porque nos ha entrado de una forma inconsciente, por los ojos, por los oídos, por el olfato, y allí se ha ido a esa biblioteca, se va acumulando. Cuando estamos bien conectados, mente serena, tranquila, con la mente emocional, esa idea, esa toma de decisiones, eso que no vemos claro en nuestro negocio, un momento de serendipia, de tranquilidad, de serenidad, y te viene la serendipia, es el ajá, el ya lo veo, la corazonada, la intuición. Esto es lo que el cambio que tengo que realizar. Esta es la práctica que tengo que hacer. Esto es, y lo he visto con una claridad, y lo ves en un momento de tranquilidad. Ondas del cerebro, ondas alfa de descanso. No va a ser cuando estemos en plena actividad. Es en un paseo meditativo, porque la meditación no solamente es ponernos, sí que la meditación como técnica de vaciado de mente o de silenciado de mente, nunca vamos a poder tener vacía completamente nuestra mente, pero sí que las personas de éxito está comprobado que esta práctica la tienen ya incorporada en sus vidas. 5 o 10 minutos por la mañana para ir con la mente muy abierta para ver todas las oportunidades. Se puede hacer meditación activa, que simplemente por esos paseos por la naturaleza, pero tú estás aquí, ahora, presente, muy silencioso, muy concentrado en todo lo que ves, en todo lo que escuchas, en todo lo que sientes en ese paseo por la naturaleza. Hacer ejercicio para liberar endorfinas, emociones positivas, conversar con un buen amigo, disfrutar de lo bello de la vida, recordar a Viktor Frankl, que decía el amor, el humor, la libertad interior, y otra de las claves que él a lo largo de su libro describe es vivir conectado con la belleza. Y decía, ¿y cómo yo voy a encontrar algo bello aquí en el campo de concentración? Se lo proponía, ¿eh? Entonces la belleza estaba en un amanecer, un atardecer, en lo único, y en las estaciones del año. Lo demás era todo horrible. Pero la belleza lo que hace es, la hermosura, es alimentar nuestro espíritu. Y la parte espiritual la necesitamos. Y también fomentar la creatividad, la escritura y tiempo con nosotros mismos. Estar a gusto con la persona que nos ha tocado vivir. Llevarnos bien con la persona que nos ha tocado vivir y empezar a practicar estos momentos de introspección, de reflexión, porque de verdad que hemos vivido muy hacia afuera, pero no hemos vivido conectados con la mirada hacia adentro. Y por eso en estos momentos, vuelvo a repetir, hay tanta desconexión. Desde esa desconexión, pues bienvenidos esos psicólogos que son muy buenos y que ayudan a las personas a que se sientan mejor, o esos psiquiatras en caso que necesitamos cuando ya se ha sobrepasado ese límite de malestar y bueno, la tristeza y los pájaros negros que vuelan siempre sobre nosotros han anidado ya en nuestra mente, en nuestra cabeza y en nuestro corazón, y no nos queda más remedio que acudir a ese buen profesional para poder seguir hacia adelante. Bueno, y aquí sí que vamos, como esta dinámica lleva su tiempo, esta dinámica es de John Whitmore, el fundador del mundo del coaching. Digo el creador porque fue el visionario, él era coach, su historia vital es muy atractiva. Él ya falleció, Sir John Whitmore. También tuve la suerte de conocerle, hice formarme con él cuando vino a España ya en una de sus últimas formaciones. Y él contaba, cuando comenzó la formación, que él había llevado una vida sin sentido, sin propósito, que él había disfrutado de todo lo bueno, bueno material que la vida
le había ofrecido, tenía muy buena posición económica y que dentro de esa mala relación que mantenía con su padre le había dado por dedicarse a las carreras de competición, dice, pero en el fondo era porque quería competir con mi padre para demostrarle que yo era mejor que él. Tuvo varias mujeres y hasta que de pronto la vida le creó el mundo del coaching, lo llevó a Estados Unidos, pero sobre todo lo que es el cambio y el coaching, el entrenamiento mental, que es lo que estamos haciendo aquí esta mañana, entrenar nuestra mente, viene del mundo del deporte. Él estuvo entrenando con Timothy Gauguin a sobre todo tenistas y bueno, lo llevaron a todo el mundo del deporte, Y él tuvo la visión de decir, si este entrenamiento mental está funcionando en el mundo del deporte, ¿por qué no lo llevamos al mundo de la empresa y a esos directivos o a esas personas que quieran potenciar y llevar su mente al máximo nivel? Lo empezamos a llevar al mundo de la empresa. Y por eso ha sido visionario y por eso él fue de los pioneros, ¿no? Fue el pionero. ¿Y por qué lo del propósito? ¿Por qué el encontrar un sentido a su vida? Porque él, una de las veces, estuvo muy grave, cogió malaria, me parece que fue malaria o paludismo, estuvo a punto de morir. Y entonces, en esos momentos, es que no hay que esperar a que la vida nos ponga en esa situación de decir, es que no estoy llevando la vida que yo querría. Le vino los arrepentimientos, ¿no? Se dio cuenta, a pesar de que estaba durante toda la enfermedad, estuvo muy acompañado por su primera mujer y su mujer actual. Se llevaban muy bien y vio también la importancia del amor, del amor en esos momentos tan duros. Y a partir de allí es cuando ya desarrolla toda la teoría del encontrar un propósito a nuestra vida, un sentido, que tengamos un sentido. Entonces vamos a después del descanso, descubrir cuál es, a ver si esta dinámica, insisto que es de John Whitmore, nos da la posibilidad de descubrir cuál es el sentido, cuál es el propósito. El coaching hay muchas corrientes, la de él es el coaching transpersonal. Hay otras corrientes que es el ontológico, donde se fijan más en el lenguaje, lo que te está diciendo la otra persona, te da muchas claves. Él sobre todo lo que ayuda es a encontrar el propósito y a encontrar el sentido. Pues como ya se va acercando la hora de hacer ese descanso, lo vamos a dejar aquí, pero antes de dejarlo, hay alguien que lo que yo estoy diciendo no esté lo suficientemente claro o que no lo comparta o que diga, bueno, todo esto, ¿cómo lo bajo a tierra? Se puede bajar a tierra, y funcionar, funciona. No porque me lo haya, que yo soy la primera que lo llevo trabajado, pero sí no quiero ser no me quiero poner de ejemplo, sí que puedo decir los ejemplos de las personas que han trabajado con todas estas herramientas. Sí que tienen que ser pequeños cambios continuados y durante toda una vida. Estar dispuestos a comprometerte con el cambio. Y funcionar, funciona. ¿Alguna aportación? ¿Algo que...? Sí. Evaluar al corazón, podría ser. Los 8 puntos anteriores, si se puede visualizar. ¿Cómo escuchar al corazón? Era justo el anterior que estábamos antes. Ahí. Cuando dices expresarse con la escritura, ¿te refieres a escribir un libro, a felicitar las Navidades con una postal escrita? O, bueno, no sé. Escuchar al corazón es importantísimo. Es el que, ya lo decía San Agustín, donde tu corazón se inclina, tu pie camina. Donde tu corazón se inclina, tu pie camina. O sea que esto no es algo del coaching, sino que ya viene de muy lejos. Hay otro libro, para los que no lo hayáis leído, que en su día fue un libro muy, muy leído, que para mí también significó pues apertura, El alquimista, de Paulo Coelho. Entonces, en ese alquimista te dice la frase de que cuando algo tú lo deseas con gran fuerza, todo el universo se confabula
para que eso suceda. Eso es una de las claves. Y otra de las claves que te dice que si tú escuchas a tu corazón, donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro, tu éxito. Pero tienes que saber dónde está tu corazón, hacia dónde se dirige, dónde se inclina tu pie. Y en cuanto a la pregunta que tú me has hecho, que es de la escritura, fomentar la escritura es si vamos a trabajar, hemos dicho, esa mente serena, abierta, despierta, para que ponga el foco en las oportunidades, porque unas personas ven cosas que otras no ven, porque están con la mente abierta, despierta, serena. Como tu mente esté con mucha ira, mucha rabia o mucho miedo, el miedo hace que tu mente se cierre y se cierre mucho, y tu talento se vaya. Cuando el miedo entra, el talento sale. Entonces, una forma de trabajar tus emociones y toda tu negatividad y toda tu rabia y toda tu ira puede ser expresándolo por escrito. No hace falta que esté muy bien escrito, pero lleva ese diario de, pues hoy ha sido un día terrible, pero tú sácalo, no te lo quedes dentro. Entonces eso es fomentar la escritura como forma de expresar tu diario emocional de lo que sientes de bueno y malo, ¿vale? No, mucho, alivia muchísimo, mucho. Y eres consciente. Si quieres lo guardas y si no lo rompes y lo tiras. Las dos cosas me valen. Hay quien le gusta guardarlo para luego, cuando ya está bien, dice, ¡jo, qué mal estaba en esta etapa! Y hay quien simplemente dice, bueno, esto no lo quiero guardar porque es que esto lo saco, lo quemo con mucho cuidado de no quemar la casa, pero o lo tiras. Buenísimo. Entonces eso es lo de fomentar expresarse con la escritura, expresar nuestra emocionalidad. No, ni escribirlo bien, ni con orden, ni con cierto, sino lo que te va viniendo, expresar tu mundo interior, ¿vale? Para poder, porque es que si no, luego lo llevamos todo en la cabeza y es una forma de bajar el volumen de esa rabia o de ese miedo. No lo voy a conseguir, esto no puede ser, ese rum rum que tenemos siempre, y es una forma de lo saco y así. Claro, es la forma de, efectivamente, si tienes ese buen amigo o esa persona de mucha confianza, pues lo puedes expresar de esa forma, si no por escrito. ¿De acuerdo? ¿Te he contestado? ¿Ha quedado contestado? Sí. Aconsejo que una vez que lo escribes, pues yo lo hago mucho, yo lo suelo guardar 24 horas y luego lo leo. Después de leerlo otras 24 horas, da tanto pudor que muchas veces lo rompo, pero sí que me hace ser consciente de lo que ha ocurrido y tener otra visión, otra perspectiva. Y normalmente esa segunda visión es la real, es la que te ayuda. La primera es más impulsiva, yo además suelo escribir muy, como ya decía, mal, porque es muy impulsivo, ¿vale? Y cuando lo lees al día siguiente dices, eres consciente de lo que ha ocurrido y bajas ese tono, ese volumen. Y sobre todo lo rompes. Y algo muy importante, te das cuenta de cómo te estás tratando, que muchas veces ese diálogo, ¿cómo vas a tener éxito si el primero que no crees en ti? Porque lo que crees, creas, pero si no crees en ti, si no confías en tus posibilidades, si te estás machacando, si te estás diciendo que eres el peor, que eres una idiota o que eres un idiota, de allí, con esos pensamientos, ¿cómo vas a poder crear o expresar ley de potencialidad pura? Cómo tú con tu pensamiento creas la realidad. Desde un pensamiento autodestructivo no vas a poder construir nada. Entonces hay que sacarlos, hay que vaciarlos y hay que cambiarlos por algo que nos ayude a crear una nueva realidad. Esta es la clave. Y funciona. Funcionar funciona. ¿Vale? Bueno, pues son las 11 en punto. Como siempre tenemos preparado un magnífico coffee para tomar y para disfrutar y paladear y saborear. Y además relacionarnos y conocernos mejor. Tenemos 20 minutos, 20 minutos de descanso y nos reincorporamos. Recuerdo que los que estáis en casa tenéis que seguir con el ordenador abierto, conectado.
Muy importante. Bueno, pues después de este momento tan agradable donde hemos podido compartir, donde, bueno, como siempre nos preparan unos desayunos, un momento de descanso, de hacer ese break, ese coffee break que es tan agradable, donde podemos además conocernos mejor, que podríamos haber estado toda la mañana, nos encantaría, pero yo lo sé que el tiempo es nuestro mayor aliado y nuestro peor enemigo, con lo cual vamos a gestionar bien nuestro tiempo. Sí, a ver, desde el chat varias preguntas. La primera pregunta es si el libro de antes era el de Daniel Kahneman. Vale, perfecto. Rápido, Daniel Kahneman, piensa rápido, piensa despacio. Muy interesante para todo el mundo de la toma de decisiones. Luego continúa diciendo que cree que le está empezando a meditar ya y buscando esta tranquilidad interior y el control de las emociones para todos los ámbitos. Y que piensa que es beneficioso, que tiene que haber constancia sobre todo y tiempo para poder realizarlo. Así es, lo comparto contigo y es un tema como en el libro de Pablo Dors, que empieza contando su experiencia meditativa y dice lo duro que es hacer esas sentadillas, entre comillas, de estarte sentado meditando al principio esos 5 minutos, lo largos que se te hacen y lo duro que resulta. Y finalmente que hay que poner en valor el poder de la mente y del instinto. Así es, es decir, todo empieza con un fin en la mente, todo empieza con un fin en la mente, pero luego esa intuición, ese instinto, que muchas personas no lo tienen tan desarrollado porque hay una desconexión entre la mente que piensa y la mente que siente. Y es la mente que siente, con esa conexión con la mente que piensa, la que te va a dar esa potencialidad para recibir esa voz interior que te dice por aquí. Y donde tu pie se inclina, donde tu corazón se inclina, tu pie camina, hacia allí va. Coge dirección, coges rumbo. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces en estos otros 10 minutos, no 15, en este caso van a ser 15 minutos de compartir, si somos capaces de encontrar nuestro propósito o nuestro sentido, que en 15 minutos es imposible, es decir, vamos a ser realistas, pero sí que os voy a introducir en la dinámica de John Whitmore, porque es la clave. Si tú encuentras ese sentido, ese propósito, al final llevas una vida que merece, cuando llega al final, vamos a hacer más dinámicas, tienes la sensación de que has tenido esa vida plena, profesionalmente, personalmente, estás llevando la vida que tú quieres llevar. Y él da unas pistas para encontrar el sentido, el propósito, y vais a tener que ese ikigai, que eso de ikigai, ese sentido de vida que le preguntaron, la mayor esperanza de vida en el mundo se da en Japón, concretamente en una zona de Japón, pero también deciros que junto con Japón, la mayor esperanza de vida es en España y concretamente en Aragón, con lo cual aquí también tenemos ikigai, Aragón y Castilla y León. Bueno, pues creo que aquí también tenemos ese ikigai que nos hace tener esa esperanza de vida junto con los japoneses, la más alta del mundo. Pues vamos a ver si encontramos ese ikigai buscando entre 4 y 5 cosas, vamos a poner 5 valores por los que se rigen vuestra vida. ¿Y qué es eso de los valores? Lo que es valioso para vosotros. Pues en mi empresa lo valioso es la calidad. La calidad. O a nivel personal es mi familia, es el valor persona, es el valor, lo que sea valioso, amistad, es el valor justicia, es el valor solidaridad, es el valor libertad. Libertad. ¿Qué es lo que para ti es valioso? El vivir conectado a valores es muy importante, porque esto es algo que a lo mejor no os lo habéis planteado. Y los valores, dice el sociólogo Durkheim, son las estrellas en el firmamento en una noche cerrada
que nos indican cuál es el camino a seguir. Estrellas en el firmamento. Si no sabemos, o una sociedad que pierde los valores y va sin valores, se cae en una situación sociológica que se llama de anomia, y la anomia es desorden, falta de normas, falta de orden. Entonces, los valores va a ser una de las claves. 5 cosas valiosas por las cuales en nuestro interior ya, si las tenéis bien ordenadas, nos vamos a mover, nos van a orientar. 5 cosas que os apasionan, que cuando las hacéis ponéis toda la pasión porque es lo que más os gusta. 5 cosas que hacéis muy bien, que sois muy habilidosos. Pues soy muy habilidoso, cada uno tiene unas habilidades en los números. Mi mente es muy matemática y disfruto mi trabajo porque estoy en un departamento financiero y todo lo que sean números es que es mi pasión. O soy muy curiosa y estoy en un departamento donde estoy resolviendo incidencias todo el día y estoy como mejorando, pues, departamento de calidad para mejorar, implementar mejoras en la empresa. Bueno, ¿para qué eres habilidosa? ¿Para qué eres habilidoso? Y 5 personajes históricos, personas que en tu vida son modelos para ti. Desde tu padre, desde tu madre, desde un personaje histórico, desde un personaje de ficción, cómic, Superman, no existe, no, aquí ninguno de los que estamos ni somos Superman ni somos Superwoman, pero ¿cuál es el que a ti, Capitán Trueno? ¿Cuál es tu personaje o persona que para ti es un referente, es un modelo? 5. Una vez que los hayáis descubierto, por favor, encontrar esa intersección. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que puedo ver? Es que en todos ellos me une que es la persona. Yo en esta dinámica, cuando la hice con John Whitmore, de esa intersección salió personas, humanismo. Y entonces, claro, eso te alinea, eso te da dirección, te da profundidad. Te da profundidad. Es una dinámica importante, no es para hacer en 15 minutos, yo soy muy realista, pero podemos plantearla y además podemos compartirla. Primero os doy un tiempo para que profundicéis, os vengan a la mente estos 5 y otro tiempo para que compartáis. Es la intersección, ¿qué tienen en común lo que a mí me gusta hacer, lo que a mí me gusta, mis modelos a seguir? ¿Qué tiene todo eso en común? Y sale, lo vas a ver. Es que vas a ver que lo que a ti te está moviendo, los valores, a mí en mi caso, es que se veía con una claridad, era en el centro de mi vida están las personas. Es mi propósito. El apoyar, acompañar, sostener. A nivel empresarial, a nivel humano, a nivel familiar, centro, es decir, la persona. Pero a otros puede ser otra cosa, es decir, que cada uno tenemos un propósito en esta vida, un talento. Tenemos algo que dar que los demás no tienen. Y son 12 menos 25. 10 minutos para que intentéis encontrar esas 5 y esa intersección. Y os daré otros 10 minutos para compartir. ¿Vale? ¿Hay alguien?
en caso de que no hayáis podido descubrir 5 y a lo mejor estéis en 3, pero la clave es que vayáis viendo qué es lo que hay en común, ¿eh? Ese propósito y ahí se queda planteada esa dinámica, ¿eh? Esa dinámica para poder seguir haciéndola en casa tranquilamente, para que cuanto más conectado, yo alguna vez, cuando tenemos que hacer cambios en la vida de las personas, llegar a este nivel neurológico, ¿eh? El del propósito, el encontrar el transpersonal, las personas dicen, no, aquí no me puedo todavía meter, no lo conozco, lo desconozco. Es decir, puedo hacer cambios de mi entorno, cambios en mis comportamientos, que son cambios, hasta allí puedo incluso cambiar de valores, porque veo que este valor ya no me sirve, y en mis creencias, y seguimos avanzando y ya dices, valores, creencias, y cuál es el sentido de tu vida. Cuando llegamos al sentido ya, no, es que no lo quieren ni pisar, es un tema de alineamiento, para hacer un cambio profundo. Y yo sé que cuesta descubrir, porque a no ser muchas veces que hayas tenido que la vida te da una segunda oportunidad, generalmente a todo el mundo que la vida le ha dado una segunda oportunidad, en ese momento de crisis vital, como le pasó a John Whitmore, o muchas personas que la vida te da una segunda oportunidad, es cuando empiezas a bucear, si yo estoy aquí es por algo, cuál es el sentido, cuál es mi vocación, cuál es mi misión, pero si no, muchas veces simplemente estás en la trampa de la actividad y no te planteas, a no ser que estés en un taller de este tipo, el que cuanto más profundices, cuanto más dirección tengas, mejor vas a vivir la vida. ¿Mm? Bueno, pues sí que es el momento de compartir, ¿eh? Y aquí sí que os pido que otra vez os pongáis de 3 en 3 a poder ser, os levantáis y os movilizáis por si hay posibilidad de compartir con alguien que no habéis compartido, que no habéis hablado, que elijáis a un nuevo compañero de 3 en 3 o de 4 en 4, como queráis, más no, porque si no, en 10 minutos no nos da tiempo a escucharnos bien, a poder ser 3 personas y compartimos. A las 12 menos 10 continuamos, ¿eh? Yo voy gestionando bien el tiempo.
Yo soy Correa transmisora de las fuentes que viven. Para ser rigurosos en nuestra gestión del tiempo, sé que esta es una dinámica muy poderosa, una dinámica muy potente en la que podríamos estar desde este espacio que hemos generado y abierto para la conversación, podríamos estar toda la mañana, pero sí que son muchos las herramientas que quiero que os llevéis en vuestro maletín, con lo cual, si os parece, seguimos avanzando en el programa. Quédate como quieras. Esta herramienta, como muy bien os he dicho, es muy valiosa, es muy poderosa porque nos conecta en ese sentido, en ese Ikigai que a lo mejor no habíamos descubierto, no nos habíamos planteado y es un inicio. Hemos abierto esa conversación para seguir profundizando e ir descubriéndolo, porque es lo que hace que cuando nos levantemos cada mañana, pues en vez de levantarnos con un día más, qué agotada estoy, yo ya no puedo más con mi vida, nos levantemos con ilusión, nos levantemos con entusiasmo, nos levantemos con sentido. Nos levantemos porque tenemos dirección, tenemos rumbo, tenemos propósito. Y lo importante es que todo lo que sabes, todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que crees, todo es importante porque te ha servido para llegar hasta aquí, hasta esta mañana, 26 de mayo del 2023, como sois cada uno de los que estáis aquí en sala, yo misma, los que estáis en vuestras casas, en vuestras oficinas, sois suficientes y valiosos como sois. Esta es la clave. Como somos, nos aceptamos. Somos valiosos, somos suficientes. Ahora bien,
todo eso que ya sabemos, todo eso que hacemos, todo eso que tenemos, vamos a poner a ver cómo vamos a seguir evolucionando, hacia qué, cuál va a ser la finalidad. Vamos a ver ese propósito, vamos a encontrarlo, lo estamos buscando. Y entonces esta dinámica es muy potente porque realmente te va a ayudar a realmente por qué me levanto cada mañana, para qué, ese es el propósito, para qué me levanto, qué hago, lo que estoy haciendo me llena, me nutre y cómo lo hago. 3 interrogantes en nuestra vida muy valiosos porque cuando tenga una finalidad clara ya no te viene la negatividad, ya no te viene el desánimo, ya no te viene el descontento, ya no te viene la desesperanza. Es decir, estás donde tienes que estar, estás en el lugar y realizando la misión, el propósito que tú tienes que hacer. Estás perfectamente alineado. Y esa es la clave. Hay mucha desilusión, hay mucho descontento, porque realmente no encontramos ni el lugar ni el sentido a lo que hacemos día a día. Nos falta, hay una frase que si tú encuentras tu ikigai, tu para qué, encontrarás el cómo vivir la vida. La clave es encontrar el para qué. Si tienes un para qué, luego ya encontrarás el cómo vivirla. Si no tenemos un para qué, muchas veces no tenemos ese cómo. No le encontramos sentido. Y vamos a hacer esta dinámica para que no tengamos los 5 arrepentimientos de los que hemos hablado al principio de la jornada. Mañana nos ponemos, es el último día de nuestras vidas. No me quiero poner, estamos llenos de vida, pero es el último día. Y estás en perfecto estado de salud, pero es nuestro último día. Entonces, ¿cómo lo llenarías? Tienes ese último día. ¿Dónde irías? ¿Qué lugar te gustaría visitar, conocer, viajar? ¿A quién visitarías? ¿A quién verías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo vivirías? Reflexiona sobre lo que consideras importante. Aquí tenéis las claves. Eso que en este momento está saliendo porque es vuestro último día, en la actualidad, ¿lo honras? ¿Lo practicas? ¿O lo aplazas? Esto que te está llenando de sentido, esto que realmente dices, no lo quiero dejar de hacer porque es mi último día. Y en la actualidad, hacer esta dinámica. Y para esta es potente, ¿eh? ¿Cómo te llamas? María, Mariacho. Esto aquí nos está llevando ya a unas profundidades. Bueno, pues es para que no dejemos lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana. Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana. No aplaces, no pospongas, no postergues. Lo primero, este es otro de los libros que siempre recomiendo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Este, junto con el de Viktor Frankl, estos han de estar en vuestra biblioteca sí o sí. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, 7 hábitos que practica toda la gente que tiene éxito. Éxito en la vida como cada uno de vosotros entendáis el éxito. Vidas plenas. 7 hábitos. Entonces, que lo primero, el hábito de la gestión de tiempo, que lo primero sea siempre lo primero. Y como dice Víctor Cooper, que lo importante, lo más importante sea siempre lo más importante. Y lo tengamos allí, lo primero. Stephen Covey. Que lo importante sea siempre lo más importante, lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas.
Esa frase nos va a ayudar, ¿eh? Que lo más importante sea siempre lo más importante. Y en este momento estamos llegando a las 12 en punto. Tenéis también 10 minutos para contestar y compartir, ¿vale? No, en este caso no nos vamos a movilizar, tal y como estáis. Volvemos a primero unos minutitos 5 minutos para contestar. Son preguntas profundas. Solamente desde saberlo, desde saberlo o tenerlo ya muy claro, porque lo has trabajado, puedes hacerlo rápidamente, si no no es para 5 minutos, ni mucho menos. Yo soy muy realista. Las dejo ahí planteadas, vais a tener la presentación para que si deseáis con tiempo, cada una de las dinámicas las podáis hacer, podáis tener esa mirada introspectiva, eso que nos falta, eso que nos ayuda a vivir y a reconciliarnos con nosotros mismos para poder llevarnos bien con los demás, porque no vamos a poder dar lo que no tengamos, ¿eh? Esta dinámica la hacemos para que siempre se hace a las personas que la vida nos ha dado una segunda oportunidad, es lo primero que te planteas, pero no hace falta que la vida te dé una segunda oportunidad. Lo haces aquí y ahora y entonces empiezas a vivir con ese sentido, con ese propósito. Yo veo que más o menos ya veo muchos bolígrafos que ya se han parado, con lo cual es el momento que podéis empezar a compartir y conversar, ¿eh? Abrimos otra vez ese espacio para la conversación, que es donde compartimos, donde nuestras mentes se abren con nuevas experiencias, con nuevas vivencias y nos enriquecemos de los demás. Cinco minutos para compartir. ¿Hay alguna?
Bueno, volvemos a, os quedáis como estáis, pero seguimos avanzando. Espero que, y veo y observo que esta dinámica ha generado mucha conversación. Desde esa reflexión ha generado mucha conversación, pero tenemos que seguir avanzando porque es el momento ya de comprometeros, cada uno de los que estáis aquí, ese compromiso con el éxito. Y comprometerte con el éxito es empezar a hacer cambios en tus vidas, empezar a hacer nuevas conexiones neuronales, es empezar a sacar algo de nuestra vida que si lo sacamos, pues nos va a ayudar a seguir avanzando. Es empezar a incorporar nuevos hábitos que nos ayuden en ese camino hacia el éxito y hacernos preguntas pequeñas que nos ayuden a quitar nuestros miedos, porque generalmente, ya os lo digo, lo que nos impide en esta vida avanzar es el miedo. El miedo es la emoción más paralizante que lo que hace es, además, pero puede ocurrir que si es tan grande el miedo, nos llegue incluso a paralizar nuestras piernas. Hacer un estado de momento de bloqueo, Entonces, y además, igual que bloquea nuestro cuerpo, bloquea nuestra mente. Nos bloqueamos y ya no estamos ni creativos, ni estamos inspirados. Y cuando hablamos de inspiración es sentir el espíritu, un espíritu divino que está dentro de nosotros, que nos habla. Esa es la inspiración, de ahí viene la palabra, que nos llena de vida. Además, inspiración es, inspirar es llenarnos de vida. Y tenemos que ahuyentar ese miedo que nos bloquea la creatividad, la imaginación. Si queremos, en las organizaciones empresariales, vemos que no se libera todo el talento que se tendría que liberar porque hay un 40% de miedo en todas. El 70% sí, pero un 40% de miedo. Entonces hay que liberar. Vamos a pensar en pequeño, cambios que tenemos que realizar, pero vamos a realizar acciones también pequeñas porque un viaje largo comienza de 1000 leguas, comienza con un primer paso, un pequeño cambio que de aquí os vais a tener que llevar, que signifique un gran cambio en vuestras vidas. Vamos a ir resolviendo pequeños problemas y además, incluso en momentos de crisis, y nos vamos a ir premiando cada vez que observemos que ese paso ha sido certero, pequeño, pero certero. Vuelvo a repetir, método Kaizen. Buen cambio, ese que se lleva a las organizaciones, ese que se lleva en los entornos empresariales, que quieren gestionar siempre la calidad y quieren ir mejorando en esa excelencia con esa metodología Kaizen, pues eso lo podemos llevar a nuestras vidas. Buen cambio significa Kaizen. Y para todo esto, para empezar a proyectar nuestra vida, necesitamos empezar siempre con un fin en la mente. Todo empieza con un pensamiento de algo que queremos cambiar, de algo que queremos crear. Lo que está delante de nosotros y lo que está detrás es poco importante, comparado con lo que reside en nuestro interior. ¿Verdad? Allí donde esté tu corazón está tu tesoro, decían en el libro del alquimista. Donde está tu corazón está tu tesoro. Lo importante reside en nuestro interior. Pues vamos a empezar con ese fin en la mente. Vamos a intentar averiguar, y llevamos toda la mañana en ello, qué es realmente importante en nuestras vidas para mantener esa idea en la mente y para hacer realmente lo que nos interesa, que lo más importante sea siempre lo más importante. Todas las cosas se van a crear dos veces. Vamos a hacer visualizaciones, porque algo que ha acompañado a todas las personas, empresarios, empresarias de éxito o personas que han tenido éxito en su vida, o sea, como aquí cada uno nos comprometemos con nuestro concepto de éxito, pero todos han comenzado con una visión poderosa, con un fin en la mente, con un guión de lo que querían conseguir. Muchas veces ese guión lo hemos escrito durante los 7 primeros años de nuestra vida y no somos conscientes, ese sueño, esa ilusión.
en esa época donde niños soñábamos con mucha facilidad, fantaseábamos. Pues vamos a ver si realmente estamos siguiendo ese guión de cuando teníamos esos 7 primeros años de nuestra vida, y a lo mejor no, porque resulta que estamos cumpliendo expectativas de nuestro padre, de nuestra madre, pero realmente no es lo que nosotros nos hubiera gustado vivir, y eso nos está generando frustración, nos está generando impotencia, ese deseo de agradar a los demás, pero todavía es el momento de empezar o poder reescribir, reescribir ese, porque además padre o madre en ese caso siempre lo han hecho con la mejor intención positiva. O sea, siempre tiene que ser una mirada de gratitud, pero es el momento de empezar a tener esa visión poderosa que ha acompañado, insisto, a todas las personas que han tenido éxito en sus vidas. Pues todas las cosas empiezan con un fin en la mente, con una creación mental, y luego ya lo pasamos a la realidad, con una reacción. Pero no todas las primeras creaciones son muchas veces de forma consciente. Hay cosas que hemos hecho de forma inconsciente y que las hemos plasmado en la realidad. Bueno, pues si estamos trabajando el cambio, a mí esta oración me encanta, también es de San Agustín, y tenemos, aquí viene lo difícil, tenemos que tener esa serenidad para aceptar cosas de nuestra vida que no vamos a poder cambiar. Y la aceptación tiene que vivir en nuestras vidas. Amar lo que es como es. Ese es el gran principio de la aceptación. La valentía, el arrojo, valiente no es aquel que no tiene miedo, sino valiente es aquel que afronta y supera sus miedos. Pues la valentía para cambiar aquello que sí que podemos cambiar. Ahora bien, lo difícil viene ahora. Dame, Señor, la sabiduría para saber qué es lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar de mi vida. Para trabajarme la aceptación y trabajarme la valentía. Aquí ya hay 2 claves muy importantes: aceptación y valentía. Y desde luego, algo que nos va a tener que acompañar es empezar a cultivar el pensamiento positivo para que nuestra mente se expanda, para que nuestra mente esté creativa, para que nuestra mente esté imaginativa, para que nuestro corazón, porque como pensamos, sentimos, empecemos a vivenciar emociones positivas. Pues vamos a intentar dirigir nuestros pensamientos con una actitud mental positiva, actitud mental positiva, para controlar nuestras emociones y de esta forma encauzar nuestro destino. Otra vez, propósito, dirección, rumbo. Podemos utilizar, vamos a trabajar la visualización, vamos a hacer una visualización que sea lo más potente posible para que aquí os vayáis con esa dirección, con ese rumbo. Visualizaciones, sugestiones sanas y positivas que nos ayudarán a nosotros mismos, y por supuesto debemos de rechazar cuando vengan esos pájaros negros que a lo mejor, por supuesto que muchas veces son realistas. Hay momentos como yo digo que nos visitan, nos llega a la puerta los frutos amargos, que también los tenemos que coger y que tenemos que saber gestionarlos. Pero cuando los pájaros negros sobrevuelan, pues no darles permiso para que aniden. Y por último, vamos a ver cómo nuestro cerebro envía energía, tiene energía en forma de ondas cerebrales, y cómo esta energía puede influir en otra persona o en un objeto. Y esto de cómo podemos trabajar nuestra mente y cómo podemos pasar de un estado de desmotivación, de desilusión, de no lo voy a conseguir, a poco a poco, siempre de una forma muy realista. No penséis que yo soy de la varita mágica y todo lo que nos propongamos lo vamos a poder conseguir. Si el objetivo es realista, se puede conseguir y se puede cambiar esa desilusión y esa desesperanza por pequeños pasos cortos. Yo este invierno, mi perfil siempre es dentro del mundo de la empresa, a profesionales que acompaño, pero en este caso han sido, el caso que voy a contar, 2 mujeres brillantes,
porque las personas que tienen mucho talento son las que saben pedir ayuda. Generalmente te vienen porque quieren estar mejor, pero que estaban muy desmotivadas. Una estaba en el extranjero con una gran beca, porque la habían cogido por eso, por el talento, pero sin embargo estaba muy descontenta y muy desmotivada. Y vino antes de Navidades porque ella veía que no llegaba a junio, que abandonaba. Y era una gran oportunidad porque seleccionan a muy poquita gente. Pero era tal el grado de desmotivación que estaba a punto de tirar la toalla. Bueno, pues estuvimos trabajando durante todo el invierno, sesiones de pequeños cambios, pequeñas metas, porque un viaje largo hasta junio lo veía larguísimo, estando en Navidad, cómo poder llegar con ilusión, entusiasmo y sacar buenas notas, porque además te mantienes por las notas. Y lo consiguió. Es decir, ese cambio de estar muy negativa, de estar muy triste, muy desesperanzada, esto no es lo mío, a poder cambiar a una actitud mental positiva. Y otra persona, en este caso también mujer, era el acceso a la universidad en Francia, muy exigente el examen, muy buenas notas, pero de pronto algo muy importante, había dejado de creer en ella, de que lo podía conseguir. Y la clave es el creo en mí, confío en que lo voy a poder conseguir. Pero cuando estás en un momento de desmotivación, dejas de confiar en ti y dejas de creer en ti. Este momento os puedo decir que ya he hecho la prueba y ya está en la Universidad de París y en una de las más elitistas y más difíciles de acceder. Entonces, es trabajar para que veáis cómo la actitud mental positiva se puede trabajar, pero son pequeños cambios, pequeñísimos, los que hay que ir haciendo. No sé, si estamos muy desmotivados, si hemos dejado de creer en nosotros mismos, en nosotras mismas, no se cambia de la noche a la mañana, son pequeños hitos, pequeñas sesiones. Y hemos trabajado mucho las visualizaciones que vamos a trabajar esta mañana. Bueno, pues vamos a partir de ahora a intentar pensar en positivo, porque lo positivo atrae lo positivo y rechaza lo negativo. Y la mente consciente es la fuente de nuestros pensamientos y es lo que tú puedes controlar. Prepara tu mente, entrénala para estar consciente. Y tú solamente te puedes aprender a programar si tus programas mentales que te han acompañado durante toda la vida por mensajes que has recibido, por creencias, por ejemplos de padre, madre que has tenido han sido muy negativos, abrázalos, acéptalos, pero empieza a mirar qué es lo que has de cambiar. Porque como pensamos, sentimos, como sentimos, actuamos. Y vamos a ver, ¿te está ayudando el pensar así? ¿Qué evidencias tienes de que lo que piensas es cierto? ¿Te puede ayudar pensar de otra manera muy ajustada a la realidad, hacer un marco más grande, reencuadrar tu pensamiento en algo más positivo? ¿Eres consciente de los beneficios que vas a tener pensando de otra manera? ¿Qué obstáculos te vas a encontrar en ese cambio de pensamiento? Bueno, pues todo esto se puede trabajar y se debe de trabajar, porque muchas veces nuestro pensamiento, los límites a ese éxito que hemos venido buscando, nos los ponemos nosotros mismos. Somos nuestros propios carceleros. El miedo habita en nosotros. Y yo siempre digo que el miedo vigilante es bueno porque nos ayuda en la supervivencia y nos hace ser prudentes, pero el miedo paralizante es muy malo. Es el que hay que desechar, esa voz de tú no puedes, no lo vas a conseguir, no te metas en esto. Bueno, ese miedo paralizante es el que tenemos que sacar y empezar a cambiar esa mentalidad tan negativa, porque entiendo que las noticias, entiendo que lo que estamos viviendo no nos ayuda. Y yo soy muy realista. A mí hay una frase que también la hago muy mía, que es del Tao, es un pensamiento taoísta. Hay que tener siempre los pies en la tierra, en ningún momento los desconecto. Pies en la tierra, pero una mirada muy esperanzada siempre hacia el cielo, hacia el futuro, hacia lo que va a venir.
Bueno, pues el optimismo, y vamos a hablar de ese optimismo inteligente, no es ser ilusorios, es un optimismo inteligente, es un sentimiento positivo, esperanzado de que lo que vamos a cometer va a salir bien y que vamos a ser capaces de superar las dificultades que nos vamos a encontrar en el camino. La vida no es de color de rosa, pero si tenemos esta actitud, vamos a tener más fuerza para superar la adversidad. Vamos a ir desarrollando esa competencia más necesaria que nunca en los tiempos que estamos viviendo, que es la de la resiliencia. Si la adversidad llama a nuestra puerta, vamos a salir fortalecidos de esa adversidad, de esa situación adversa, ¿eh? Con la confianza de que vamos a tener los recursos internos para superarla. Pero esto hay que trabajarlo. Esto no se improvisa. Competencia de la resiliencia, ¿eh? Y el optimismo es un ingrediente fundamental del éxito. Sí o sí tenemos que empezar a entrenar nuestro pensamiento positivo y ese pensamiento se entrena. Y ya también desde este momento ya os recomiendo la lectura de un libro de una persona con la que también tuve el honor de formarme, que es un profesor de Harvard que vino a Madrid y dio un taller, como estamos aquí trabajando. Él se llama Tal Ben Sahar y tiene un libro que se llama Practica la felicidad, practica el pensamiento positivo. Él decía que se sentía muy feliz porque era el profesor de Harvard que más alumnos tenía. Su asignatura era de elección libre y como todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo elige esa asignatura. Muy simpático. Decía, lo que más me gusta de España es que todo el mundo cuando me saluda me dice, ¿qué tal, tal? Y él mismo tenía muy buen humor, tiene muy buen humor. Y en ese libro podemos empezar ya también de forma práctica a practicar el pensamiento positivo. Se entrena y se practica. Bueno, pues consejos prácticos. Vamos a ir ya a lo práctico para practicar ese pensamiento positivo. Hoy llueve, nos ha visitado la Dana. Qué importante y qué agradecidos tenemos que estar ante esta lluvia tan necesaria. Lo que pasa que la gran secada o la gran remojada, ¿no? Pero que nos está, que la podamos canalizar bien, que la podamos guardar bien, porque a estos campos de Aragón necesitaban ser regados. Vamos a escuchar siempre cosas positivas por la mañana. Si las noticias no son positivas, pues a lo mejor las dejamos para otra hora del día, pero empezamos la mañana con pensamiento positivo. Trate de sonreír y de reír. Nuestro cerebro es muy tonto y simplemente por el hecho al mal tiempo, buena cara, ¿eh? La sabiduría popular. Pues si sonreímos, nuestro cerebro empieza a recibir otras, el flujo sanguíneo es de otra manera y empezamos a sentirnos mejor, ¿eh? Nuestra mente se relaja y se calma más. Por supuesto, nuestro diálogo interior, vamos a positivizarlo. Si nos sorprendemos con ese eres lo peor, todo te sale mal, bueno, lo atrapamos y rápidamente lo escribimos y vamos a intentar cambiar ese diálogo. Vamos a hacer actividades a poder ser, antes estábamos compartiendo con Pilar, qué importante esas actividades de voluntariado donde el más beneficiado es la persona, esas actividades altruistas, que la persona que más se beneficia es la que las practica. Y asóciate con gente positiva. La positividad atrae a la positividad y estate con esa persona que te nutre, que te llena. Vive los fracasos siempre como simples experiencias de aprendizaje. Ahora, cada vez más, en las empresas, esto ha costado, en Estados Unidos no, fueron pioneros. Aquí los errores, los que venís del ámbito empresarial, siempre se ocultaban, tenías miedo a la bronca que te iba a caer y todo el mundo escondía el error debajo de la alfombra empresarial. Ahora los errores se gestionan y hay tiempos y espacios para la gestión del error, incluso conversaciones, reuniones con las distintas sedes del mundo, plantas, para qué error hemos cometido estas semanas, para que en otro lado puedan aprender de esos errores y no se repitan. Con lo cual ya no se ocultan, sino que se gestionan. Aprendemos, aprendemos de
de esos fracasos, de esos errores como experiencias de aprendizaje. Nos reafirmamos, pero no solamente vivimos de la reafirmación, y lo que es muy importante, tenemos que perseverar. Perseverancia. A mí me encanta y hago mía esa autoafirmación, porque eso sí que me lo he dicho siempre como un mantra, ese aragonés tan ilustre como es Baltasar Gracián, que dice en su libro Oráculo y Manual del Arte de la Prudencia, que en la vida las 3 P's, muy fácil de recordar, 3 P's que tienen que acompañar nuestra vida. Y él dice que en la vida con prudencia, y la prudencia es prudens prudentis, es la sabiduría, no prudencia de miedo, sino prudens prudentis, prudencia como sabiduría para tomar buenas decisiones, saber elegir bien. Pues en la vida con prudencia, paciencia, no queremos tenerlo todo de forma inmediata. Todo esto que aquí estamos trabajando, el cambio y el éxito no va a llegar por casualidad. Al final vamos a recoger los frutos, pero para eso tenemos que ser pacientes. Estamos en una sociedad de la inmediatez, que todo lo queremos y lo queremos ya. Y si no nos frustramos y además no toleramos la frustración, no. En la vida hay que cultivar la paciencia. Prudencia, paciencia, la última y tercera P, perseverancia. Perseveramos, insistimos hasta que lo conseguimos. Pues Baltasar Gracián, que era muy sabio, decía que en la vida, con paciencia, prudencia y perseverancia, en la vida todo se alcanza. Estamos viendo ese éxito, eso que queremos, pues todo se alcanza. Con lo cual, afirmamos, yo soy líder de mi propia vida y también puedo motivarme a mí mismo. Autoafirmaciones, ya os lo podéis ir diciendo interiormente, que funcionan. Yo soy líder de mi propia vida y también puedo motivarme a mí mismo. Seguimos trabajando, cogemos ese cuaderno y vamos viendo, apuntar del 1 al 10, esa persona que por sí es ese optimista inteligente, no ilusorio, sino optimismo inteligente, pensar que el optimismo hay un 50% que es genético, muy importante. 50, pero 50. Sí. Sí. Si eso le lleva a ver solamente, porque nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Si su cristal va con unas gafas muy negras, muy negras, muy negras, lo va a ver todo muy negro, muy negro, muy negro, va a estar triste y esa tristeza mantenida en el tiempo va a ser antesala de una depresión y probablemente esté deprimido. Y entonces sí que tiene que acudir a un profesional de la psiquiatría para que le ayude a salir de esa tristeza, porque todos tenemos, insisto, esos frutos amargos que nos hacen estar tristes y que es una tristeza adecuada a lo que estamos viviendo. Pero si esa tristeza se prolonga ya de por vida, eso hay que salir de esa tristeza. Y para eso están esos buenos profesionales que nos ayudan, por supuesto que es una patología. Generalmente las personas que son muy pesimistas te dirán que son muy realistas. Esto también lo he oído yo. ¿Influye? Sí. Ay, perdón. Personas que han tenido problemas en la niñez, que ha sido desdichada o no han tenido problemas importantes, ¿eso puede influir en ese carácter pesimista? A mí hay otra frase que me encanta, es que todos somos hijos del niño que fuimos. Todos somos hijos del niño que fuimos. Ahora bien, un suceso del pasado no tiene por qué influir indefinidamente en tu vida. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo personal importante. Entonces ahí sí que otra vez volvería a ese buen coach, a esa buena coach, y si ya es muy importante, un buen terapeuta, un buen psicólogo o un buen psiquiatra. Es decir, es que depende del grado de afectación y de
lo está viviendo como un trauma o no, simplemente han sido experiencias negativas. Allí depende de cómo se encuentra esa persona, pero desde luego, claro que nuestra niñez es un punto de partida muy importante, muy, muy importante. También es cierto que personas que han tenido niñez muy terribles han desarrollado por sí mismos experiencias muy valiosas de resiliencia y por sí mismos son ejemplos de haber conseguido lo máximo. Cuentan que precisamente la niñez de Obama no fue de las mejores y se estudia como un caso de resiliencia, de creer en sí mismo y siendo que la sociedad americana pues ha sido muy racista, tuvo el preparar su mente para llegar al éxito en el sentido de ser el primer presidente de color de los Estados Unidos. O sea que tampoco hay personas que por sí mismo creen y tienen ese fin en la mente y se superan ante la adversidad. ¿Te puedo contestar con esto? Vale. Seguimos avanzando. Entonces, por favor, poneros a ver del 1 al 10 la generosidad. Qué importante en este momento de una sociedad tan individualista, tan no mirar al otro, al que tienes al lado, empezar a cultivar la generosidad, el dar, el hacer crecer y proporcionar riqueza a las personas, que puede ser simplemente con una escucha, con una sonrisa, con una mirada. La generosidad. Son personas que gozan de bienestar emocional. Y estoy hablando bienestar. Yo ahora os preguntaría, ¿qué música suena en vuestro interior? Del 1 al 10, ¿qué grado de energía creéis que tenéis? Ser sinceros, esto no lo vais a compartir. Os vais evaluando en cada uno de estos rasgos y estoy en un 3. Bueno, pues ahí ya podemos poner el foco para mejorarlo. Cultivan su mundo interior, que es el gran olvidado. Nuestro yo, el gran olvidado, el gran descuidado. Nos preocupamos de los demás y no de nuestro yo interior. Son muy entusiastas, muy disfrutadoras, muy gocetas de la vida. Mantienen muy equilibrados los 3 planos de la energía: el físico, el cuerpo, el psíquico, la mente, y el social, las relaciones. Poneros, os vais poniendo nota en cada uno de los ítems. Y vamos a ver consejos prácticos para mantenernos nuestro espíritu en positivo. No te dejes influenciar por el clima, por la lluvia, por lo que estemos viviendo. Escucha, esto ya lo hemos hablado, trata de sonreír y reír. Bien, esta parte ya la hemos visto. Pues sobre todo cultiva relaciones personales. La magia es que, de verdad, los seres humanos somos un ser de encuentro con el otro. Cuanto más empecemos a cultivar, de mayor salud física, psíquica y emocional vamos a tener. Y hay veces que no tenemos tiempo para los demás, tiempo para relacionarnos. Entonces, vamos a prestar atención a la persona que tenemos al lado, vamos a intentar empatizar con ella, vamos a ver a las personas como una oportunidad de enriquecimiento desde ese encuentro, de proporcionarnos bienestar, conocimientos. De todos podemos aprender, de todos traen una lección de vida. Entonces, qué importante el mundo de las relaciones. Los que estáis en el mundo de los negocios y del ámbito, y las que estáis en el mundo de la empresa, si no sois muy extrovertidas o extrovertidos, ya os recomiendo otro libro que, aunque lleva mucho tiempo, pero sigue siendo muy actual y da muchas claves que os van a ayudar en el mundo de los negocios para mantener esa magia de las relaciones personales. Es el de Nunca comas solo. Nunca comas solo, de Kate Ferracci. Súper, te da claves de esas relaciones, de esa magia de las relaciones personales
y otro que es que hay que tener sí o sí en casa, este ya podéis elegir, pero el que sí o sí hay que tener, junto con el de Viktor Frankl y el de Covey, es el de cómo ganar amigos. Es muy antiguo, pero da unas claves valiosísimas para esta magia de las relaciones personales, de Dale Carnegie, una persona visionaria, pionera, porque venía de un entorno más bien muy humilde en Estados Unidos, y cómo él se trasladó siendo joven a Nueva York y empezó a dar cursos de cristiandad y vio que la oratoria, el hablar en público, estos cursos que todavía seguimos dando porque son tan importantes, porque después de volar es el miedo que está más grande en todos los que estamos en esta sala, hablar en público, él se dio cuenta de que la oratoria solamente estaba en manos de la Iglesia y de los políticos, pero a los empresarios y empresarias, estamos en un entorno empresarial, es una herramienta poderosísima el hablar en público y el hablar bien, para dar conferencias, para dirigirte a tus equipos, para liderar reuniones. Y él empezó a crear su método Carnegie de dar clases de hablar en público, y sigue siendo uno de los métodos y de los libros más vendidos, y pone el libro más vendido después de la Biblia. Es muy antiguo, pero todavía tiene esas claves, tanto el de cómo hablar bien en público como el otro, el de cómo ganar amigos, claves muy interesantes para aprender, si somos una persona más bien introvertida, pues para desarrollar esa magia de las relaciones personales. Pues tratamos a las personas con respeto, con cariño, evitando gritos, descalificaciones por errores cometidos. 3 palabras mágicas que tenemos que incorporar a nuestro vocabulario y tenerlas siempre. Por favor, lo siento y gracias. Desarrollamos un espíritu colaborativo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ser de tu ayuda? Aclaramos conflictos y cultivamos paciencia. Dedica, con lo cual tenemos allí, porque las personas va a ser clave en nuestra vida. Todo lo vamos a conseguir en colaboración con otras personas. Y 3 claves para seguir sintiéndonos bien, yendo en esa dirección de sentido. Dedica un tiempo al día a tu ser, a la parte interior. Pueden ser 5 minutos por la mañana de esa meditación, puede ser al final del día, pero todas las personas de éxito, entre comillas, como vosotros entendáis el éxito, dedican un tiempo a hacer esa revisión, a esa mirada interior, que es en qué he fallado, ese examen de conciencia, en qué he fallado, qué he hecho bien, para... Nos quedamos con los logros. ¿Hay algo que tenga que mejorar? Dedica un tiempo a entrar en contacto con la naturaleza. Afortunadamente tenemos esa ciudad de los 15 minutos, pero que además, otra cosa que me sorprendió muchísimo, nos visitaron unos ingenieros suecos y se quedaron asombrados de que Zaragoza es una de las ciudades que más parques tiene de toda Europa. No se lo podían creer. Y dice, ¿y cómo mantienen tantos parques? ¿Y qué bien estar rodeados? Porque la imagen muchas veces que desde fuera o desde mismo dentro podemos tener es de una ciudad más bien árida, pero somos de los que más zona verde tenemos por habitante. Muchos parques. Pues pasea por esos parques, mantente en contacto con la naturaleza. Tercera clave, intenta abrir bien tu mente. Esa mente prejuiciosa, juzgadora, crítica, que muchas veces no te ayuda. Bueno, pues también la gratitud. Ya que vamos dando muchas claves, una de las claves de la persona de éxito es que es muy generosa, es muy altruista, es que comparte mucho con los demás, lleva riqueza a los demás, lleva bienestar a los demás.
junto con la generosidad, algo que nos tiene que acompañar y que acompaña a todas las personas de éxito es la gratitud. Gratitud, gratitud, gratitud. ¿Por qué estamos agradecidos hoy? Somos capaces de agradecer todos los dones que hemos recibido y desea calladamente a las personas con las que te estás relacionando, deséales salud, alegría y felicidad. Solamente con ese pensamiento que tú envíes ya se va a generar otro clima. Ya va a estar bien esa persona, ya va a gozar de ese bienestar. Solamente con el pensamiento, ¿eh? Se lo puedes decir, pero si no se lo dices, envíale ese pensamiento de felicidad, de bienestar, incluso aunque esté lejos, aunque esté en otra ciudad, aunque esté en otro ámbito. El poder del pensamiento. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y observamos. Os he dicho que nuestra vida está hecha de decisiones, de tiempo y de decisiones. Somos personas indecisas, somos personas que nos paraliza, caemos en la parálisis por el análisis. Consideramos que no hemos tenido decisiones. No hay errores, no hay fracasos, hay aprendizajes. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo son las decisiones que vamos tomando en cada momento? ¿Me producen bienestar, malestar? ¿Producen bienestar y felicidad en las personas que me rodean, en mi empresa, colaboradores? Bueno, pues aquí tenéis otra de las claves. La toma de decisiones es muy importante. Nuestra vida está hecha de decisiones, de verdad. Entonces vamos, por eso os he recomendado el libro de Kahneman. Ya veis que esta mañana os vais con el listado, ¿eh? Vamos a aprender a tomar buenas decisiones. Y para eso es importante escuchar otra vez a vuestro corazón, porque según el señor Kahneman, no es un proceso intelectivo, como pensábamos, la toma de decisiones, que hay que ser muy analítico. Sí, claro que sí, que es un proceso intelectivo, ¿eh? Y que es una parte de nuestra inteligencia. La inteligencia es la sabiduría para ir viviendo de una forma correcta nuestra vida, ir superando las adversidades. Pero esa toma de decisiones, hay un experimento, no es un experimento, es una realidad, que el señor Goleman habla en su libro, de un abogado de Nueva York, de los que más éxito tenía en su bufete y que más facturaba, y como tiene un tumor benigno, pero un tumor que le sale en la zona de las emociones, en el hipocampo, donde hemos hablado antes, en esa parte, en ese cerebro más límbico, y al extirpárselo queda dañada su zona de las emociones. A partir de entonces ya no puede tomar ninguna decisión. Las analizaba, el proceso intelectivo lo tenía correcto, pero le faltaba esa corazonada que después de analizar de una forma muy intelectiva, al final dices, por aquí. Y se quedó sin la capacidad de tomar decisiones. El bufete empezó a perder clientes porque ya no podía decidir y empezó a entrar también con muchos problemas en su entorno familiar, ¿eh? Entonces, qué importante el escuchar a nuestro corazón y a sus mensajes de por aquí, después de un proceso intelectivo, ¿eh? Tenemos que poner mente que piensa junto con ese corazón que siente. Bueno, pues vamos a hacer ya esa lista, y esto sí que vamos a compartir, esa lista de sueños, de objetivos. 3. Vamos a ir de 3 en 3, pero de algo que os gustaría hacer en estos próximos o conseguir, hacer o conseguir, ámbito empresarial, ámbito personal, algo que además vas a emplear tu talento y que además va a contribuir al servicio a la sociedad. A mí una definición de éxito que me gusta y la llevo empleando desde que comencé, yo creo, la formación, que siempre digo, os deseo mucho éxito, como yo entiendo el éxito. Si contribuimos con nuestro trabajo, con los productos que fabriquéis, con lo que hagáis, a que el mundo sea mejor.
y más justo, sois personas de éxito. Pues aquí ya tenemos una clave. Estoy con mi trabajo, con mi día a día, contribuyendo a una sociedad mejor. Es espíritu contributivo, espíritu de contribución, de servicio. Bueno, pues 3 cosas, por favor, ponerlas, anotarlas. Y así, aquí sí que vamos a compartir. A lo mejor os cuesta. Una que os salga me valdría. Antes en el descanso hablábamos de ese, antes de la pandemia, pandemia, post-pandemia. Nuestras vidas han cambiado, las de todos, y vuelvo a insistir en la idea que ha habido un cambio tan grande en la forma de vivir que más que nunca necesitamos, y lo sabemos, contribuir, dar, servir a la sociedad. Más que nunca por esta incertidumbre y por estas situaciones que se están viviendo. Y todos tenemos talento para algo. Todos hemos venido con unos dones para devolverlos a la vida, a la sociedad. Pero es importante descubrir esos talentos. Y sí que podéis empezar ya a compartir con los compañeros otros 5 minutos hasta la 1. De esos talentos. Tema muy interesante. Estamos todo el rato mirando al interior, propósito, dirección, sentido, talentos. De verdad que todos hemos venido con un talento. O con varios, no solamente con uno.
este último tramo de la mañana que nos queda, esta última hora en la cual vamos a ver las claves de las personas que han tenido éxito, esos empresarios, esas empresarias, eso que nos lo podemos llevar también a nuestra vida personal, ¿eh? No hace falta, cada uno aquí viene buscando algo, pero los vamos a ver. Y algo importante es que nunca dejemos de soñar, nunca dejemos de esperar, que siempre tengamos deseos, algo que hacer, algo que desear y que llevemos esos deseos, esa lista de sueños, que la llevemos con nosotros, que la llevemos con nosotros. Pues esto es lo que a mí me gustaría conseguir a nivel, insisto, profesional, a nivel personal. Llévala contigo, porque toda acción le precede un pensamiento, le precede un sueño, es el motor, es lo que nos pone en marcha, es lo que nos ayuda a seguir adelante. Cuando tú ves que esa carta que parece a los Reyes Magos, pues esa carta de tus deseos se van cumpliendo, se van haciendo realidad. Pero porque antes nos hemos atrevido a soñar, antes nos hemos atrevido a fantasear esos sueños que teníamos cuando teníamos, que nos resultaba muy fácil, y muchas veces conforme nos vamos haciendo adultos, cada vez esa capacidad, esa parte más imaginativa, más creativa, va desapareciendo, porque la mente más racional, la lógica, se va imponiendo. Entonces, qué importante que mantengamos la mente que piensa, que es tan necesaria para tomar esas decisiones, pero también muy bien conectada con esa mente que se atreve a soñar, a tener deseos. Pues vamos a ver ese listado de deseos y vamos a hacer una dinámica que yo tuve, vuelvo a repetir también, el honor de hacerla con uno de los grandes coaches, que es Jim Selman. Jim Selman es coach canadiense, que él ha sido asesor, ha trabajado con el gobierno de Pierre Trudeau padre y fue su asesor personal. Y lo que comparten las personas que pues de éxito, que es lo que estamos aquí esta mañana trabajando, es que se han atrevido a soñar, a tener sueños y a tener visiones, como él llama, poderosas. Y de esa visión poderosa luego hacerla realidad, ¿vale? Entonces vamos a ir a por ello y vamos a ver 7, como venía en el programa, 7 claves de las personas que han llevado a cabo pues vidas, entre comillas, de éxito. Vuelvo a repetir, como cada uno de vosotros ha formulado esta mañana el éxito. Pero si aquí estos son grandes empresarios, grandes empresarias, les ha acompañado estos 7 pasos, estas 7 fórmulas. Mirarlo a ver en qué medida cada uno de ellos lo podemos llevar a nuestras vidas, a vuestras empresas, a vuestros negocios. Y la primera de todas es que han tenido una visión poderosa. Una visión poderosa, a mí se me ocurre esa gran revolución en el mundo de la logística, en el mundo de la moda, que ha supuesto Amancio Ortega, de pasar de hacer esas batas de Boatiné, que fue el origen de su negocio, a distribuir por todo el mundo, y además se ha rodeado, además, siempre, otra de las claves, rodéate siempre de los mejores. ¿Vale? Pues vamos a atrevernos a soñar, vamos a atrevernos a tener una visión poderosa. Entonces, desde este momento yo os pido que os pongáis lo más cómodos. ¿Hay alguna luz más que se pueda apagar para quedar en la mayor penumbra posible? ¿Tenemos alguna luz? Es que esta parte de aquí no sé desde dónde se puede apagar. Muy bien. Poneros lo más cómodos posible, como vosotros y vosotras entendáis el estar cómodos. A poder ser
Como siempre vamos a tener los pies en la tierra, con los 2 pies bien apoyados en la tierra, bien conectados. Y nos vamos a poner con la cabeza ligeramente reclinada hacia atrás, que es la postura del yo soñador, yo soñadora. El cuerpo también te ayuda. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a ir relajando para que nuestra mente esté calmada, esté serena. Iremos soltando todas las tensiones de los pies, de los tobillos, pantorrilla derecha, pantorrilla izquierda. Vamos a ir soltando tensiones de rodilla derecha, rodilla izquierda, muslo derecho, muslo izquierdo. Y liberamos tensiones de nuestras caderas, donde tienden a cronificarse, a incrustarse emociones negativas. Soltamos caderas mentalmente, visualmente, y soltamos todas las tensiones de ese segundo cerebro que es nuestro aparato digestivo. Le mandamos mensajes de calma, serenidad. Nos conectamos y hacemos ese escáner rápido por la zona lumbar, donde allí se incrustan, se ponen todos nuestros miedos y nos paralizan, nos bloquean y nos vienen las lumbagias. Pues liberamos de tensión nuestra zona lumbar y nos sentimos bien. E inspiramos profundamente, inhalamos y sabemos que en cada inspiración nos estamos llenando de vida. Inspiramos, expiramos y en cada expiración vamos soltando tensiones, preocupaciones, agobio, estrés, rabia, ira, todo aquello que os haya acompañado a lo largo de esta última semana. Inspiramos vida, exhalamos esa emocionalidad negativa, esa toxicidad y nos vamos sintiendo cada vez más y más relajadas, más y más relajados. Y liberamos tensiones de nuestra zona dorsal. Hay veces que allí nos pesa como una dura y pesada mochila. Pues visualmente nos quitamos esa mochila y la dejamos, nos descargamos y nos sentimos bien, muy, muy bien. Cada vez nos vamos sintiendo mejor y liberamos tensiones de nuestra zona cervical. Allí cargamos con el peso de nuestra responsabilidad. Zona cervical y en los hombros pesa nuestra responsabilidad. Nos sentimos ligeros, liberamos también tensión, liberamos peso, nos sentimos bien, muy, muy bien, más ligeros. Necesitamos tener energía para ir en busca de nuestro propósito, en busca de nuestro sentido, para hacer lo más liviano posible este viaje de nuestra vida empresarial, de nuestra vida personal. Y sentimos como nuestros hombros están más sueltos, hombro derecho, hombro izquierdo. Liberamos tensión de nuestro brazo derecho, brazo izquierdo, codo derecho, codo izquierdo. Y sentimos como nuestras antebrazo derecho, antebrazo izquierdo, muñeca derecha y muñeca izquierda. Y notamos también como nuestros brazos están más ligeros y nos concentramos en el poder de nuestras manos y les sonreímos y les agradecemos porque todo lo hacemos con las manos. Qué valiosas son nuestras manos y nos sentimos bien. Muy, muy bien. Inspiramos llenándonos de vida, exhalamos sacando tensiones de toda la semana.
y expandimos bien nuestros pulmones. En cada inspiración nos estamos llenando de vida, nos estamos llenando de energía vital. Y observamos nuestro corazón, el cual hemos nombrado a lo largo de toda la mañana. Hay presión, hay sensación de opresión en nuestro pecho. ¿Cómo late nuestro corazón? Lo cuidamos, lo mimamos. Esa fuente de vida, ese motor, ese impulso que es nuestro corazón. Ese corazón que sufre con esa emocionalidad negativa y ese corazón que se expande con emociones tan potentes como es la ilusión, la pasión, el entusiasmo. Inspiramos, expiramos, nos sentimos bien, nos sentimos muy, muy bien y vamos relajando tensiones de nuestra garganta y somos conscientes del poder de nuestra voz. Esa voz que es escuchada, esa voz que se atreve a expresar afectos, sentimientos, a pedir lo que quiere, necesita, a dar las órdenes que tiene que dar en el entorno empresarial. Esa voz que sale clara, firme, segura. ¿Cómo sale nuestra voz? Y nos sentimos bien. Y relajamos mandíbulas. Relajamos toda la zona de los carrillos. Relajamos nuestra frente. Sentimos que nuestros ojos nos pesan y nos sentimos bien. Hemos liberado de tensión nuestras mandíbulas. Esas mandíbulas que apretamos cuando tenemos miedo y cuando tenemos exceso de trabajo, que por la noche seguimos apretando dientes para afrontar el día a día de nuestra vida. Soltamos mandíbulas y nos sentimos bien. Y tal como está nuestro cuerpo, que en este momento está muy relajado, nuestra mente empieza a estar en este estado de calma, de serenidad, a emitir esas ondas necesarias para atrevernos a soñar. Es el momento de la creatividad. Es el momento que traigas un sueño que te gustaría realizar en tu empresa, en tu vida. Ese sueño, ese gran sueño, atrévete a soñar. Es el momento de soñar. ¿Qué es lo que verás? Ya sabemos en qué momento estás de tu vida. Lo hemos trabajado a lo largo de toda la mañana. Pero ¿hacia dónde te quieres ir? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Algo que para ti sea importante, valioso. Atrévete a soñar. Muévete en el mundo ya de las posibilidades para que se haga realidad. ¿Qué es lo que verás cuando lo hayas conseguido? Conéctate a tu canal visual. Quiero que lo veas con la mayor nitidez posible en colores. Prográmate ya para ese éxito. Este es el momento de preparar tu mente para eso que quieres conseguir, para eso que para ti es éxito. ¿Qué es lo que verás cuando ya lo hayas conseguido? ¿Qué es lo que escucharás? Conéctate a tu canal auditivo. ¿Cómo sale tu voz? ¿Qué palabras estás diciendo? ¿Qué estás escuchando de las personas que te acompañan? ¿Qué es lo que sentirás? Atrévete a conectarte a esa emoción porque ya lo has conseguido. Eso ya es real.
Expiramos, expiramos. Y nos sentimos bien. Nos sentimos muy, muy bien. Y recogemos toda esa información de ese sueño, de esa visión poderosa. Y poquito a poco vamos regresando a esta sala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Podéis bostezar, podéis levantaros si lo necesitáis, os podéis estirar. Todo aquello que necesitéis. Vamos a ir recuperando la luz poco a poco. Y ahora sí que podéis anotar ese sueño, ¿eh? Yo no sé si ese sueño ha ido con aspectos casa, viaje, relaciones, trabajo. Bueno, nos hemos atrevido a soñar, pero ahora bien, ese sueño lo debemos de bajar a la realidad, porque si no, ese sueño se va a quedar en una fantasía. Un sueño sin acción, fantasía. Una vida sin sueños que alcanzar, sin sueños que realizar, una pesadilla. Sueño más acción, realidad. Entonces vamos a bajarlo a la realidad, vamos a ponerle patas a ese sueño. Y una forma también que os puede llevar o mantener conectado a vuestros sueños, esta dinámica también ayuda mucho, es tener ese tablero, ese panel en vuestro despacho, en vuestra casa, con fotografías, imágenes que os conecten con lo que aquí habéis soñado. Que os recuerden, que os mantengan conectados con vuestro sueño. Y entonces vamos a bajar ese sueño, vamos a esmartizarlo, ponerle nombre. Quiero aumentar el número de clientes en un 10%. Quiero aumentar los clientes. Quiero aumentar la productividad. Quiero incrementar mi negocio. No sé, es que cada uno habéis tenido un sueño. Pues por favor, específico, enunciarlo. Ponerle el nombre. Quiero un coche nuevo. Ponerle un nombre al sueño. Quiero realizar un viaje a una isla griega. Es decir, poner algo muy específico. Claro, eso lo vamos a ver ahora, ¿eh? Lo primero es enunciarlo y ya veremos si ese sueño, claro, esto es muy importante. Luego medible, para que ese sueño lo podamos alcanzar. 10% son números. Es un 10%. Quiero incrementar mi economía o mis ahorros, mis finanzas ponemos números, cifras, medible. Y dices, pero es que mi sueño no se puede medir. Vale, porque no tiene cifra, no es cuantificable. Entonces, buscaros indicadores que os hagan saber que vais en la dirección correcta. Es decir, qué es lo que veré, qué es lo que escucharé, qué es lo que sentiré que me indique que he conseguido mi sueño. Indicadores. Cuadro de mando. Específico, medible. ¿Es alcanzable? ¿Es alcanzable? Muy importante. Que sea alcanzable con vuestras posibilidades, con las que cada uno tenemos. Es realista, pues he dicho que lo vamos a esmartizar.
La S específico, medible, la A de alcanzable, la R de realista. Claro, hay mucha gente que dice, no, es que esto es cuento. No, yo os puedo decir, las personas que, estos dos casos que os he contado, que una quería terminar pero que estaba a punto de tirar la toalla, era realista el ver la meta en junio de que salía y que salía con buenas notas. Pero fuimos acortando también los plazos, ¿eh? Primero era, venga, hasta Semana Santa, luego un poquito más, para motivarla en los estudios. Tiene que ser muy realista, muy realista. Aunque los grandes, me viene a la cabeza Steve Jobs, pues empezaron con grandes sueños, o Henry Ford en su día, gente que ha revolucionado y que ha cambiado el mundo, pero estamos hablando de personas que se han atrevido a soñar sin límites. Steve Jobs, que va a salir ahora en una diapositiva, decía, mi sueño ha sido un teléfono sin teclas. Ese es mi sueño. Ahora vosotros poneos a pensar cómo lo hacéis. Yo os pago para pensar, no os pago para trabajar. Eso es un cambio también de paradigma. Antes te decían, yo a ti te pago para trabajar y no para pensar. No se te ocurra pensar. Ahora no. Ahora yo a ti te pago para pensar. Y él había tenido el sueño. Y fue el primer teléfono, los iPhone fueron los primeros teléfonos sin teclas. Entonces, atrévete a soñar. Tiene que ser realista y hay que ponerle fecha, la T de tiempo. ¿Vale? Y un sueño esmartizado es realidad. Ya me diréis si tenemos ocasión de vernos, de volver en otra sesión, o si tenéis la ocasión de compartirlo, si eso se ha hecho realidad. Yo esta dinámica me atreví a soñar sin límites con Jim Selman en el taller de él. Puse una fecha, no era para esa fecha exactamente cuando se dio, pero se hizo realidad. Y era bastante intangible, el sueño. Y de pronto me descubrí que eso que había soñado y que lo veía bastante imposible, yo ahí me atreví a soñar a lo grande, se hizo realidad. Entonces no es magia, es coaching. Aunque seguimos avanzando. Aquí tenéis el ejercicio, para que os programéis vosotros mismos, os guiéis y tengáis esa guía para tener esas visiones poderosas. Segundo punto. Creer autoaceptación como sois, cada uno de vosotros sois valiosos, con lo cual es autoconfianza en ti mismo, en tus posibilidades. Importantísimo. Confianza plena en tus posibilidades. Esto ha acompañado a todas las personas de éxito. Han confiado en sí mismos porque la autoconfianza te lleva a tener iniciativas en la vida, a ser proactivo, a ser proactiva. Fundamental. Porque hay personas que en un mar de oportunidades ven solamente esa calamidad y ponen el foco en la calamidad. Y otras, sin embargo, ante mucha calamidad, enseguida están viendo la oportunidad. En las personas de buena suerte, no es que tengan buena suerte. La buena suerte se crea, la buena suerte se busca, pero es porque el foco ven lo que otras personas no ven. Y el foco lo tienen puesto siempre en las oportunidades, la mirada. Eso es la buena suerte. La buena suerte es siempre producto de muchas horas de trabajo, de muchas horas de esfuerzo, y de tener el foco puesto en las oportunidades. Buena suerte, mala suerte, quién sabe, pero tenemos el foco en las oportunidades. Te comprometes. ¿Os acordáis cómo hemos comenzado la mañana? Definiendo el éxito. ¿Cómo voy a saber que voy a tener enunciados de cómo voy a saber que tengo éxito? Tendré éxito cuando y me comprometo con mi éxito. Compromiso. El compromiso es importantísimo en la vida. Es la promesa, viene del latín, compromisum,
y es la promesa de que yo voy a estar conmigo misma en la búsqueda de ese éxito, conmigo mismo hasta el final. Ese es el compromiso. No sé si va a salir bien o si va a salir mal, pero yo me doy mi palabra, me comprometo. Si aquí este compromiso lo hacéis en voz alta y con vuestros compañeros, hay muchas más posibilidades además de que se cumpla, porque la persona cuando nos comprometemos en público, un público pequeño, el compromiso aumenta. Está comprobado, las personas que se han comprometido a algo, por eso todas las terapias grupales tienen la base en el grupo porque es mucho más fuerte, porque se comprometen en el grupo. Pues comprométete con tus sueños, con eso que aquí habéis soñado, comprométete en conseguirlo. Y te va a acompañar a lo largo de este viaje hacia el éxito tu entusiasmo. Fundamental. El entusiasmo viene del griego y significa tener a Dios dentro, teos. Con lo cual te sientes como tocada por los dioses, tocado por los dioses para seguir tu sueño e ir hacia adelante. Esto es muy importante. Que te acompañe el entusiasmo. Las personas entusiastas tienen un brillo especial en la mirada porque, bueno, pues viven esa emoción que es tan bonita que es la del entusiasmo. Nada grande se ha hecho sin entusiasmo. Y el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, es la pasión que pongas. Pasión, pasión y energía. El gran motor que nos mueve en la vida, lo hemos comentado a lo largo de esta mañana, es la pasión, pasión y energía. Vuelvo al señor Amancio Ortega, que creo que es un gran referente en el mundo de la empresa española. Pues en una de las formaciones también que asistí estaba su director de recursos humanos, Jesús, uno de los ponentes era Jesús Vega. Y él, cuando fue elegido como director de recursos humanos de un gran emporio como es Inditex, pues le vino el miedo, ese miedo que nos acompaña, que siempre, casi paralizante. Y en la entrevista que tuvo con Amancio Ortega, le preguntó, pero es que, ¿cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo voy a poder dirigir a tantas personas? Y es un puesto de mucha responsabilidad. Y le dijo, muy sencillo, lo único que tienes que hacer es amar a cada una de las personas, querer a cada una de las personas que trabajan en esta empresa. Y esto es lo que él compartió con todos los que estábamos en esa formación. Pues la clave, pasión y energía. Y muchas veces a mí me encanta y me sirve, y me lo digo a mí misma, que muchas veces en la vida no vamos a hacer todo lo que queramos, todo lo que nos gusta, todo lo que amamos, pero sí que podemos amar todo lo que hacemos. Sí que podemos poner otra vez ese acto de voluntad, de quiero, elijo, prefiero. Cada vez que os sorprendáis haciendo algo de, tengo que hacer esto, ya me toca este trabajo, tengo que, quiero, elijo, prefiero, simplemente cambiando el lenguaje, ya estás poniendo pasión y energía, algo que no te apetece para nada hacer. Qué importante las palabras. Quiero, elijo, prefiero. Y por supuesto, el miedo nos va a acompañar, pero no tengas miedo, porque muchas veces es el miedo al fracaso, otras veces es el miedo al éxito. ¿Y si triunfo? ¿Me voy a despegar de mis amigos de toda la vida? ¿Qué van a decir de mí? Bueno, es el miedo, Pues no tengas miedo a fracasar, ten miedo a no intentarlo, a no perseguir tus sueños. Persevera, perseverancia. La tercera P de Baltasar Gracián. Perseverancia, perseverancia, perseverancia. Y vamos llegando, como siempre, a ese final, donde, porque yo quiero hacer una buena recogida de todo lo que hemos trabajado, yo dejaré el micrófono y lo iré pasando a cada uno de vosotros y de vosotras. Y si hay alguien que está al otro lado que también quiere aportar a través de ese chat lo que se ha llevado de esta mañana de intenso trabajo, pues terminamos con ese decálogo. En este caso sí que es de Wayne Dyer. Wayne Dyer ha sido también otro de los
personas que más ha influido en Estados Unidos en todos los temas del crecimiento empresarial y del crecimiento profesional. Y vamos a ver qué nos dice cuáles son estos 10 secretos para tener éxito en la vida. Por lo primero de todo, mente abierta. Y más que nunca necesitamos una mente muy abierta para el mundo tan cambiante que nos ha tocado vivir, para aceptar todo aquello que nos está trayendo la vida, para salirnos de nuestros clichés, de nuestros estereotipos, de nuestros juicios y prejuicios que muchas veces nos tienen atrapados y no nos dejan ver todo lo que está por venir, ¿eh? Todo lo que va a llegar. Es una mente flexible, porque las mentes rígidas, al final, como está tu mente, te vas a romper. Está también tu cuerpo. Entonces, primera clave, mente abierta. Open mind, para ver donde otros no ven, para poder ver esas oportunidades. Es que es muy importante, ¿eh? Y aquí es otra vez donde apelo al mundo de la intuición, donde tú ves lo que otros no ven. ¿Y cómo es eso? Porque oyes esa voz interior, porque ves algo que los demás no ven. Segundo punto, descubre tu propósito. Lo hemos estado trabajando a lo largo de toda la mañana. Ya veis que personas que están trabajando mucho este entrenamiento mental, que todo es tema de entrenamiento mental, lo primero de todo es que si no sabes a dónde vas, pues luego no vas a poder llevar la vida que tú querrías llevar, ni vas a conseguir el resultado económico, empresarial que tú querías porque no sabes muy bien qué es lo que quieres, ni cómo hacerlo. Pues descubre. Os he dado herramientas para descubrir vuestro propósito. Empieza a mirar qué es lo que te mueve, qué es lo que te guía, qué es lo que te hace vibrar, qué es lo que te hace sentir que estás vivo y que no estás muerto o no estás muerta en vida. Que hay muchas personas que están, de verdad, están dormidas. No voy a decir muertas, pero sí dormidas. Entonces, el momento de despertar es el momento de elevar esa conciencia y de empezar a tomar las riendas y vivir la vida que estáis llamados cada uno de vosotros a vivir. Tercer clave, no podemos dar lo que no tengamos. Esto es muy importante. Qué importante el nutrirte, el beber de buenas fuentes, el cultivarte, cultivare, volver a vivir conectado con la cultura, que es de ahí viene cultura, viene de cultivar nuestro jardín interior. Cultiva tu jardín interior para poder dar los mejores frutos, las mejores, los mejores presentes a los demás. Entonces, no vamos a poder dar lo que no tenemos. Y hay que el tener que cultivarlo. Cuarto secreto para el éxito. Espacios de silencio para escucharnos. Por aquí no voy bien. Crecer interiormente. Es crecimiento. Tu voz va a ser tu mejor guía. Tú sabes lo que quieres. Lo que pasa es que muchas veces no te escuchas. Pues intenta escuchar tu voz interior, pero para escuchar, silencio. Hay que silenciar nuestra mente. Esa mente cada vez más dual, que se mueve muy rápidamente y muy alocadamente de futuro a pasado, de futuro a pasado, de futuro a pasado, pero no está aquí en el presente. Y se está perdiendo vivir lo mejor, que es el aquí y el ahora. Y con esto no me instalo en el presentismo, pero sí que me instalo en el disfrutar de lo último y lo único que tenemos, que es este minuto, este valioso minuto que estamos aquí compartiendo todos. Estoy aquí ahora con una mirada esperanzada al futuro. Hay que tener siempre algo que esperar, algo que hacer y alguien a quien amar. Pero estoy aquí y ahora. En la ceremonia, como se ha estudiado y hemos hablado de encontrar ese ikigai, pues el aquí y el ahora, también en la ceremonia del té, se habla también de otro principio del estar aquí y ahora, preparar muy bien esa ceremonia del té para dar lo mejor dentro de esa hospitalidad a las personas que vienen a tomar ese té,
a nuestra casa y estar aquí y ahora, en ese minuto, disfrutando con esa persona que tú estás, porque tal vez no tengas la oportunidad de volver a estar más veces con ella. Con lo cual, el aquí y el ahora, en ese sentido de estoy pleno, estoy consciente, no estoy pensando esa mente del mono loco que me lleva a que luego tengo yo que coger un tren, que tengo que, y no estoy aquí y ahora porque estoy pensando en lo siguiente que tengo que hacer. Entonces, muy importante, aprecia el silencio y estate aquí y ahora. Quinto punto. Difícil, pero es otra de las claves para no rompernos en esta vida. Aceptación de los frutos dulces que te trae la vida y disfrútalos, y abraza los frutos amargos que también nos van a llegar. Que eso es más difícil. Eso es más difícil. Pero cuanto antes lo aceptes, más fácil que no te rompas. Porque a lo que te resistes, persiste y te vuelve con mucha intensidad. Si estás trabajado interiormente, la aceptación es amar lo que es como es. Sea bueno, sea malo. Amar. Esto es lo que la realidad es muy tozuda y esto es lo que me ha traído en este momento. Amar lo que es como es. Esta es una frase que parece muy grandilocuente, pero con otro de los coaches que he trabajado, que es un señor ya también, está jubilado y sigue trabajando. Se fue y volvió porque la gente le pedía. Este es holandés, Anton de Kroon, y toda su filosofía se reduce en esta frase, en amar lo que es. Y cuando consigues amar lo que es, estás trabajándote la aceptación. Porque hay una tendencia a no querer aceptar las cosas que no nos gustan o que no nos vienen bien. Cuanto antes lo aceptes, antes vas a poder seguir liviano ese viaje de la vida. Ese viaje de la vida empresarial, que sé que es dura, que es difícil y más en estos momentos de incertidumbre. Sexto, los problemas, estas de Einstein, en la misma conciencia que se crearon, no los vamos a poder resolver. Los tenemos que llevar a un siguiente nivel. Hay algo que tenemos que cambiar de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, para resolver los problemas que nos va trayendo la vida. Séptimo, no hay justificación para el resentimiento. Hemos trabajado pensamiento positivo aquí porque la persona que siente y resiente todo lo malo que le ha traído o todo lo que ha acontecido con un compañero, con una compañera, esa parte conflictiva de la que hablábamos en la presentación, una mente resentida, llena de odio, de rabia, de rencor, de resentimiento, no está preparada ni se está moviendo, está vibrando en una energía, y esto ya no es que hable yo, sino esto ya está comprobado con la neurociencia, te ha dado la posibilidad de ver en qué energía te mueves cuando emites emociones positivas y en qué emoción o en qué energía vibras cuando experimentas emociones negativas como de odio, de rencor, de resentimiento. 8. Trátate a uno mismo como realmente te gustaría llegar a ser. Hemos comenzado haciendo ese compromiso con el éxito, con la vida que queréis llevar. Empezar a actuar como si ya lo hubierais conseguido. Os doy la herramienta del como sí. Como sí, como sí. Como si yo ya soy esa persona que en vuestra definición de éxito. Pero el como sí funciona. Y funciona muy bien. Valórate. Os lo he dicho, somos todos los que estamos aquí, todos los que estáis en vuestras oficinas, tal y como somos, ya somos muy valiosos. Nos falta muchas veces ese reconocimiento propio para autoestimarnos, autocuidarnos, autovalorarnos, autoaceptarnos y así ponernos en valor y no poner otra vez más nuestra persona en manos de los demás, en manos del reconocimiento que nos den o que no nos den. Nos tenemos que empezar a reconocer sin llegar nunca a la prepotencia o irnos al otro lado o a un ego inflado, al egoísmo, al narcisismo. Estoy hablando de un reconocimiento y de una valoración justa, humilde, pero
sabiendo que como personas que somos tenemos esa dignidad de ser únicos. Y por último, el último secreto del éxito es que la sabiduría consiste en eliminar esos pensamientos negativos que nos debilitan y que nos quitan energía. Y con esto hemos cumplido horario, hemos cumplido programa. Desde aquí mi gratitud más sincera para cada uno de los que habéis estado en esta jornada. Gratitud, gratitud y gratitud por hacerla posible. Gratitud, como siempre, a COE y a todas las personas que trabajáis en COE por esa amable acogida que siempre recibimos. Y sí que me gustaría saber, paso ya el micrófono, yo dejo de hablar y quiero saber qué os lleváis de esta jornada. Para que cumplamos horario tenéis 15 minutos. Los que estáis en vuestras oficinas también podéis mandar un mensaje de qué nos llevamos, una recogida, porque todos hemos aprendido de todos. Aquí ha habido mucho espacio, mucha conversación y yo he sido una facilitadora. Seguro que muchas claves las habéis descubierto de vuestros compañeros. Y voy a empezar, empiezo por aquí. Bueno, lo primero agradecerte la jornada de hoy, Ana. Y yo en principio lo que me llevo es un chute de empoderamiento, como todas tus sesiones, y bueno, y el compromiso de cambiar cosas. No sé. Es lo que un 9. Un 9, bien. Vale, paso. Pues yo me llevo toda la mañana, pero bueno, mejorar un poco la rueda de la vida que tengo mucha S, sí, entonces hay que mejorarlo. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Vamos, Sando. Bueno, reafirmo lo que han dicho ellas y en mi posición particular, pues el seguir meditando en el Ikigai, ¿no? Yo me llevo la verdad. Yo me llevo el haberte conocido y haberme conocido yo un poquito más. Y por supuesto haber conocido una igualmente y haber conocido a nuevos compañeros. Muchas gracias por esta sesión que nos llena a todos de, crea una visión mucho más abierta de dónde deberíamos ir o qué es lo que deberíamos frenar. Y yo me llevo pues una ventana de positivismo. Buenas. Gracias, Ana. Me llevo, como siempre, herramientas y el compromiso de ponerlas en marcha. Muchísimas gracias, Ana, por la sesión. Me ha encantado escucharte. Se me ha pasado rapidísimo. Como ha dicho una compañera empoderada hasta las cejas, he roto 3 bolis de tanto apuntar y se voy por la segunda libreta. O sea que he tomado buena nota de todo lo que has dicho y con todo lo que me llevo a meditarlo y a asimilarlo para el proyecto que voy a lanzar en breves. Así es que muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por el taller. También me llevo mucha energía. Has hablado a veces de la energía y me quedo con que lo importante que es que te da energía, que te quita. No puedes dar lo que no tienes. Y también me has dado mucha energía esta semana y mucha ilusión para también como MJ para seguir trabajando en mi proyecto. Así que muchas gracias. Bueno, pues ha sido un placer el escucharte y que nos abras la mente a todos y nos hayas ayudado a conocernos un poco mejor a nosotros mismos, ¿no? Que somos los que tenemos que trabajar en ello para poder sacar los proyectos adelante. Yo hoy he visto mejor el proyecto que tengo en mente
que lo venía rumiando hace tiempo, pero hoy yo creo que lo he visto mucho mejor y además he disfrutado de experiencias con compañeras que he conocido hoy y que han sido muy gratificantes. De nuevo, gracias por la semana que hemos tenido, por la charla de hoy y porque me has hecho de alguna forma quitarle el polvo a esas habilidades, valores, volverlos a, bueno, quitarles el polvo y recordar lo que tengo, lo que me han dado. Y bueno, pues lo que tengo malo, pues bueno, vamos a, como has dicho, dejarlo y empezar de nuevo otra vez. Gracias. Bueno, yo iba a hacerlo virtualmente y he venido presencialmente y me alegro muchísimo de haberlo conseguido a pesar de la lluvia y pues me llevó mucho agradecimiento, valor y coraje. Pues muchas gracias, como siempre, Ana, un placer. Yo hay una frase tuya que me aplico siempre, que la dices siempre, pero que la considero esencial, que es energía que pones, energía que atraes. Que estemos optimistas y positivos para conseguir aquello que en lo que creemos para poder lograrlo, ¿no? Entonces, el éxito no lo vamos a poder alcanzar sin el control de nuestra mente y a ver cómo gestionamos el tiempo y la toma de decisiones que vamos realizando. Entonces, pequeños objetivos para lograr grandes propósitos. Muchas gracias, Ana. Yo de aquí me llevo en realidad muchos deberes porque tengo muchas preguntas que resolver de las que nos has planteado. Y un poco con esta diapositiva que tenemos ahora, otro deber que me llevo es apreciar el silencio. Es algo que nunca había pensado. Gracias. Hola, gracias también, que llevamos toda la semana trabajando en esto y sí, de todo, me llevo muchas cosas, pero por decir algo, pues eso que hemos plasmado en papel de un objetivo y la cosa de trabajar en ello, trabajar para ello y hacer algo ya más real. Claro, eso. Ana, lo siento, que tengo la voz que casi no me sale. Ha sido una mañana súper amena. He disfrutado muchísimo de todo lo que has impartido. Lo siento, no me has enseñado absolutamente nada nuevo, porque yo soy muy viejo y la vida me ha enseñado muchas cosas, pero como tú y yo sabemos, hay una gran diferencia entre enseñar y aprender. Y creo que esta mañana lo que sí que he podido conseguir es identificar un montón de lagunas que tengo que me están impidiendo ir al siguiente nivel. Hemos pasado una temporada, todos, desde el 2020, que comentamos en el café, que yo creo que ha sido como nos hemos retraído un poco socialmente todos y lo social es esencial es una parte esencial de conseguir un poco tus metas. Y bueno, es simplemente estar aquí también ha ayudado un poco a entrar un poco más en lo social, con lo cual eso sí, también ha sido una cosa muy positiva. Bueno, por decir un poco diferente a lo que los demás estáis diciendo, porque lo comparto todo, ¿no? Muchas gracias. Yo también agradecerte. Como ha dicho una compañera, yo también dudaba que si online, que si presencial, y ha sido un regalo. Me llevo un cuaderno con muchísimo trabajo, con muchísimas posibilidades, ilusiones. Agradecer también a David, que compartió muchas cosas con él y mis compañeros y que ha sido un regalo. Y mucho trabajo, muchos libros para leer y muchas gracias.
Bueno, pues yo también agradecerte la mañana que hemos pasado todos juntos. Me llevo muchísima información de valor, muchísimos deberes para hacer, pero sobre todo me llevo también mucho foco y claridad en un par de cositas que tenía en mente y ya, de aquí ya he disparado. Ahora ya no me para nadie. Gracias. Buenas, pues por supuesto agradecerte la labor que estás haciendo, no es la primera vez que vengo, volveré, porque cada día aprendo más cosas, estoy comenzando una nueva actividad, con lo cual esta sesión me aporta mucho y lo que pasa es que tendré que verlo otra vez online, porque no me da tiempo a asimilar todos los conceptos, entonces cogeré el teléfono, campo, andar y a escuchar y aprovechar de todos tus conocimientos. Muchas gracias. Buenas. Me llevo muchas ideas que hasta ahora no les daba importancia y que a partir de ahora pues empezaré a poner en práctica y creo que pueden funcionar. Bueno, pues a mí me ha gustado toda la jornada, pero lo que más me llevo ha sido lo que es la parte de la positividad, el pensamiento positivo, la receptividad, el tener un propósito en la vida y la empatía, todo esto, toda esta parte de... Necesitamos, no hay que trabajar, hay que evitar las dependencias emocionales. No somos independientes, pero sí que somos interdependientes. Nos necesitamos. Hola, en primer lugar agradecerte la jornada, decirte que me ha gustado bastante, aunque yo no soy muy partidario de estos temas. Y como idea así, digamos, general y última, es que voy a intentar de verdad ser más positivo. Hola, primero darte las gracias, Ana. Había oído muchísimo hablar de ti, no había tenido la suerte de escucharte. Y bueno, veo aquí a la gente empoderada, tal. Yo estoy un poco acojonado, y perdonarme la expresión, pero me has hecho ser consciente de dónde me encuentro. Que esto hace ver, ser consciente también de todo lo que tengo que hacer y todo lo que tengo que trabajar. Entonces, de ahí mi miedo, ¿no? De decir, pensaba que esto lo llevaba mejor y me has hecho replantear cosas que las tenía en los pies o que incluso creo que nunca me había planteado. Entonces, bueno, soy consciente del trabajo que me queda por hacer. Me has abierto un poquito los ojos, bueno, un poquito no, me has abierto tanto los ojos que eso, bueno, a trabajar. Gracias, de verdad. Suscribo todo lo que han dicho y comparto todo lo que han comentado. Me alegro mucho de haber venido y de haberte conocido. Mil gracias. Muchísimo contenido de valor, mucho concepto. Me llevo trabajo y algo muy importante en el mundo loco que vivimos, el parar y mirar hacia adentro y trabajar el yo interior es importantísimo y esencial. Y hoy yo creo que se ha empezado, o he empezado yo, a mirar hacia adentro, que tanta falta nos hace. Me quedo con el concepto del Ikigai, de buscar la felicidad y el sentido de tu vida. Así que muchísimas gracias. Ay, perdón. Bueno, Ana, ¿se oye? Sí. Gracias a todos, a COE también por los bocatas, esto hay que recordarlo. Y no, es verdad, es que están riquísimos. Yo ya llevo viniendo muchas jornadas contigo, desde que empecé hasta hoy he encontrado un cambio en mí. Hoy, por lo que sea, ha sido una jornada especial. La verdad es que has creado un ambiente muy especial y me voy entusiasmada. En la hora del almuerzo hemos comentado algo relacionado con alguna compañera, no recuerdo, de que si esto, el mundo es a cambiar. Bueno, yo creo que si cambiamos nosotros, cambia el entorno y aunque aportemos un pequeño granito de arena, pues entre todos al final vamos a crear un mundo un poquito mejor, empezando por nosotros mismos y me voy entusiasmada. Muchísimas gracias. Hola Ana, gracias también, encantada de conocerte.
Y yo lo mismo, pues sobre todo un chute de energía, pero a la vez me doy cuenta que tengo una tarea por delante, porque había cosas que casi yo misma no me atrevía ni a contestarla y me he dado cuenta que necesito dedicar un poco más de tiempo a mí, a pensar. Entonces eso, tengo tarea por delante, pero me ha gustado mucho. Gracias. La energía ha sido la que se ha creado en esta sala y cómo nos la hemos ido conociendo mucho ahora. Si ahora nos hicieran el escáner, que tendría que estar, se iluminaría esta sala, no haría falta luz, porque ya con el brillo de todos ya se ilumina. Pues muy bien, muchas gracias. Un poco repetir lo mismo que todos. Y me voy a llevar, aparte de mucha tarea, el créete que puedes, que me hacía mucha falta en este momento. Entonces, a ver si lo pongo en práctica. Gracias. Pues ahora yo os voy a cantar, no, es mentira. Muchas gracias a todos. Siento no haber podido estar en esta jornada que normalmente suelo no perderme ninguna, pero motivos de trabajo me han obligado a no estar. Agradezco a la compañera que amablemente y en 2 días le dije por favor y ahí ha estado. Y gracias por compartir este foro de encuentro, que ya más que de personas casi somos amigos, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Os hemos dejado, por supuesto, una encuesta para que nos hagáis cualquier sugerencia de mejora que consideréis. Gracias y hasta la próxima.